buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda sesión del curso integral de habilidades comunicativas para abogados. Gracias por asistir, lo dicho. Os animo una vez más, igual que el jueves pasado, a hacer una sesión todo lo participativa posible, a interactuar con la ponente. Gracias también, que el jueves pasado se me olvidó comentarlo, gracias a nuestros compañeros de formación que hacen posible que todas estas actividades se puedan desarrollar. José, Adriana, gracias por el trabajo. Y gracias a nuestra ponente de hoy. Ella, como sabéis, va a tratar la comunicación verbal. Es Patricia Muñoz Carrasco, es graduada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, tiene la especialización en Derecho Penal Económico por el Instituto de Estudios Bursátiles. Ha sido abogada durante varios años en los departamentos de Derecho Administrativo, Derecho Mercantil, Derecho Penal Económico y especializada en litigación y arbitraje en los despachos Garrigues y Cuatro Casas, hasta hace bien poquito, y en la actualidad es profesora colaboradora honorífica en el Departamento de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, donde al mismo tiempo desarrolla también sus estudios de doctorado en Derecho Constitucional. Y además también ha sido, como la gran mayoría de nuestros ponentes de este curso, campeona nacional de debate universitario, además durante varias ocasiones, ¿no? En varias ocasiones. Nada más, os dejo con ella y listo. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias. ¿Apagamos el micrófono? Sí. Sí, fenomenal. Bueno, si no os importa, además creo que mi predecesor la semana pasada hizo lo mismo y le entiendo, porque es verdad que se hace complicado dar una ponencia sobre comunicación sentada, ¿vale? Entonces, me han dicho que me tengo que poner en la mesa, por aquí, más o menos, ¿sí? Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Después de esa presentación, la verdad que no sabía dónde esconderme, pero bueno, mi nombre es Patricia Muñoz y efectivamente, como os han dicho, vengo aquí a contaros un poco mi experiencia, que no es ni mejor ni peor. Yo veo que aquí hay perfiles de abogados muy diferentes, tenemos gente muy jovencita, no sé si estáis seguro empezando ahora mismo la abogacía, no sé si hay algún estudiante, y veo que también tenemos algún abogado probablemente mucho más avanzado y experimentado que yo. Entonces, sí me gustaría deciros que, bueno, como ya os han dicho, que se trata de que la sesión sea lo más participativa posible, porque seguro que podéis enriquecer lo que yo pueda decir aquí, ¿vale? Así que nada, si os parece, vamos a comenzar. Por supuesto, me podéis interrumpir cuando queráis, ¿vale? Podéis levantar la mano o, en fin, preferiblemente levantar la mano, pero si no, me podéis interrumpir en cualquier momento, ¿vale? Sí. Bueno, me parecía interesante a la hora de abordar una ponencia sobre comunicación en general. Bueno, es verdad que aquí nos vamos a ceñir a la comunicación verbal, pero decir dos cuestiones muy importantes que creo que aplican para todas las sesiones que vayáis a ver aquí, ¿vale? La primera, es una perogrullada, pero bueno, hay que decirlo. Los pleitos no se ganan o se pierden porque uno sea buen comunicador, porque uno escriba muy bien, ¿vale? A Dios gracias, los pleitos se ganan pues bueno, en un Estado de Derecho, ¿no? Porque uno no solo tiene razón, sino que además tiene pruebas, ¿no? Y entonces el juez te da la razón, ¿vale? Entonces, ahora bien, sabemos que una buena comunicación es una herramienta que tenemos que saber explotar porque nos va a ayudar a que seamos capaces de demostrarle al juez que tenemos razón y, mejor aún, lo antes posible, porque sabemos que un problema que tenemos ahora mismo en la justicia española es que los procedimientos son muy lentos, que tenemos una escasez de medios, por lo tanto, un buen abogado que sea capaz de, oye, decirle al juez que esto no tiene más, resuelve, ¿no? Resuelve a mi favor, pues desde luego es un punto, ¿no? Es un punto a favor nuestro. Por tanto, primera cuestión, ¿vale? Los pleitos no se ganan o se pierden por hablar o escribir bien. Segunda cuestión, muy importante, cuando hablamos de comunicación, hay tantos estilos de comunicador, ¿vale?, como abogados puede haber en el mundo, ¿vale? Eso parece muy amplio, pero es que realmente es así. Yo os animo a que después de lo que veáis en estas sesiones, cada uno también en la comunicación te ayuda mucho a conocerse a uno mismo, porque uno, a lo mejor que le guste mucho ver discursos, ¿no?, en internet de políticos, no sé, pues a veces podemos tener la tentación, ¿no?, y a mí me pasaba cuando empecé en la universidad a hacer cosas así, a hacer debates, ¿no?, y concursos de oratoria, a intentar imitar, y eso a veces puede ser un error, ¿vale? Cada uno tiene su estilo, cada uno escribe de una manera. Vamos a ver algunas tips, algunas cuestiones que son básicas, ¿vale?, y que por supuesto nos van a ayudar, y bueno, cuestiones elementales que es que son buenas, da igual el orador que sea, ¿vale? Pero es importante que sepáis que, en fin, que tenéis que ir encontrando, los más jovencitos, cuál es vuestro estilo, ¿vale?, a la hora de escribir jurídicamente hablando, a la hora de expresaros en sala, ¿vale?
Eso es importante, ¿no? Las imitaciones a veces salen un poco regular porque no es uno mismo, ¿vale? Entonces, vamos allá, ¿vale? Comunicación verbal. Bueno, es que de verdad, lo repito, si alguien no está de acuerdo, quiere aportar algo, de verdad que lo podéis hacer libremente, ¿eh? O sea, que os lo agradeceré. Entonces, bueno, ¿qué es la comunicación verbal? ¿Vale? La verdad que yo, cuando mi amigo Diego me dijo de qué era la ponencia de hoy, dije, vaya hombre, me ha tocado un poco bailar con la más fea, porque en comunicación, mira que son chulas las ponencias de comunicación no verbal, de persuasión, actuación en sala, ¿no? Digo, ojo, comunicación verbal, que es importantísimo, ¿no? Pero bueno, a ver qué puedo yo aportaros de este tema, ¿no? Entonces, empezando por el principio, ¿vale? Comunicación verbal, del latín, verbum, palabra, ¿vale? El uso de la palabra. Uso de la palabra que, como sabemos, como abogados, la vamos a tener que hacer de dos formas básicas, oral y escrita, ¿vale? Bueno, como todo el mundo, pero nosotros con las especialidades que ahora vamos a ir comentando, ¿vale? Y bueno, es verdad que la comunicación verbal es el fondo del asunto, ¿vale? Son las palabras que vamos a utilizar para demostrarle al juez que tenemos razón, ¿vale? A través de escritos judiciales, en sala, a través de disertación oral, ¿no? A la hora de expresar unas conclusiones después de un juicio, ¿vale? Que son importantísimas y que desde luego, en fin, nos pueden ayudar mucho a que la balanza se incline, ¿no? Si tenemos unas pruebas contundentes, a que el juez diga, vaya, es que estos tienen razón, ¿no? Entonces, eso es la comunicación verbal. Vamos allá, siguiente, a ver. Vale, entonces, a la hora de afrontar un discurso, ¿vale? Me parecía interesante mencionaros, esta es la estructura básica que tiene un discurso, ¿vale? Que ahora vamos a ver porque varía según estemos dando un discurso de forma oral o un escrito, el que sea, ¿vale? Ahora lo vamos a ver, pero me parecía interesante que vierais un poco la panorámica, ¿vale? Entonces, la panorámica, que seguro yo creo que alguna cosa ya la visteis la semana pasada, igual con la comunicación no verbal, ¿vale? Lo primero, todo discurso, desde luego, cuando se expresa de forma oral, tiene que tener un exordio, ¿vale? El exordio es importantísimo, o sea, importantísimo. Ahora mismo yo con la presentación y demás, pues a lo mejor no lo he hecho bien porque no os he puesto un ejemplo concreto, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, el exordio es una anécdota, una frase, una frase retórica bonita, ¿no? Winston Churchill, año no sé qué, ¿no? Discurso ante las Cortes. Es algo que tiene que captar la atención del público, ¿vale? En primer lugar, porque claro, estamos todos, empieza o no empieza, ¿no? Un exordio es eso, y especialmente un juez, que los jueces están con vistas pues toda la mañana, ¿no? Pues algo que le haga captar la atención, y también preparar el ánimo del oyente. ¿Qué significa? Pues hombre, que a ser posible tiene que ser un exordio que me gane, que me meta al público en el bolsillo, ¿vale? Que caiga bien. O sea, no puede ser que yo empiece y ya de primeras, pues, en fin, resulte un poco hostil hacia el público, ¿vale? Yo lo que quiero es que me escuchen. Entonces, si les causa una buena impresión y les hace gracia lo que he dicho, pues probablemente no solo me van a prestar atención, sino que además van a ser más benévolos a la hora de juzgar lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Entonces, eso es el exordio. Ahora lo vamos a ver, pero especialmente para actuaciones en sala, ¿vale? En dos escritos. ¿Puede haber exordio? Sí, pero es diferente, es más complicado. Realmente, como lo que es, el objetivo último es captar la atención, hombre, en un escrito también quieres captar la atención, pero es diferente, ¿vale? Entonces, es verdad que por escrito pierde relevancia. La tesis, ¿vale? La tesis podría describirse como el título de nuestro escrito, ¿vale? Como lo guardamos. Cuando lo guardamos en el ordenador, escrito de solicitud, de diligencia, de investigación, ¿vale? Esa es la tesis. ¿Qué es lo que quiero? ¿Vale? Así, muy gráfico, en una frase, ¿cuál es el objetivo de la comunicación que voy a desarrollar? En un correo electrónico, pues también lo que ponemos cuando lo mandamos, el título del escrito, el título de un discurso, ¿vale? Estoy en juicio, pues las conclusiones, ¿vale? Esa sería la tesis, ¿vale? Después, introducción. Os digo que este es el esquema general porque ya os digo que va a variar. ¿Cuándo vamos a necesitar una introducción? Pues fundamentalmente por escrito, ¿vale? En un escrito judicial, sobre todo ahora lo veremos porque por supuesto hay que adaptar al tipo de escrito que sea, pero especialmente en escritos largos y otros que no necesariamente sean muy largos, pero a poco que sea un escrito de más de 2 o 3 páginas es muy útil incluir una introducción, ¿vale? Donde hagamos, ¿no? Pues el presente procedimiento tiene su origen en las diligencias previas, ¿no? Tal, incoadas por el juzgado, ¿no? O por la denuncia interpuesta. Una pequeña introducción, que nada, puede ser un parrafito, ¿vale? Explicando un poco de dónde viene esta comunicación, este escrito, el origen y de qué va a tratar, ¿vale? En un párrafo. Luego, evidentemente, vamos a ver si el escrito
es más largo y es más complejo, pues la introducción también puede introducir un resumen un poco de todo el contenido, ¿vale? Hasta aquí, como veréis, no estoy diciendo nada realmente nuevo, nada que vosotros no estéis haciendo todos los días, ¿vale? Siguiente cuestión, la línea argumental, ¿vale? Bueno, aquí es muy importante, vamos a ver ahora algunas cuestiones también de carácter, ¿cómo decirlo?, psicológico, que tenemos que tener en cuenta cuando afrontemos un escrito, de quién lo va a leer, el juez, obviamente, pero bueno, también primero que el juez lo puede leer el letrado, la parte contraria, ¿no? Entonces, es muy importante seguir un orden, ¿vale? Una línea argumental ordenada, orden cronológico, siempre, en fin, pensad que del asunto que vosotros estáis haciendo, lo que estáis llevando, vosotros sois expertos porque os sabéis todo mejor que nadie. O sea, el cliente os ha contado todo con todo lujo de detalles. Habéis tenido las reuniones que sean a veces de más. O sea, sabéis, vosotros tenéis mucha información en la cabeza y la dificultad reside precisamente en poder seleccionarla, ¿vale?, y plasmarla de forma que una persona que es la primera vez pensada en una demanda, por ejemplo, un escrito de demanda, en una querella, ¿vale?, o bueno, una denuncia, la persona que lo lee, ¿vale?, independientemente de quién sea, que ahora lo vamos a ver, es la primera vez que tiene conocimiento de esos hechos. Entonces, en la medida en que nosotros se lo ordenemos, se lo demos masticado, ¿vale?, pues mucho mejor, ¿vale? Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. Lo que yo tengo en mi cabeza del caso que estoy llevando, solo lo tengo yo, pero el juez, ya os digo yo, vamos, desde luego no va a tener ese conocimiento, ni siquiera, ya no en un escrito de iniciación de procedimiento, sino a lo largo de, vamos, yo que he estado, en fin, con procedimientos penales, que además procedimientos penales que se suelen, en mi caso, se eternizaban bastante y eran procedimientos muy largos, ¿no?, con instrucciones muy largas. Claro, el juez, que a lo mejor lleva tantas semanas o meses sin volver a ese asunto, ayudaba muchísimo pues el orden, ¿no? A veces, y esa introducción de la que hemos hablado, por ejemplo, en mitad de una instrucción, un escrito de alegaciones que presenta de repente la otra parte, a veces vamos como, venga, ahí, pido esto, ¿no?, y hago unas alegaciones, no, pues vamos a centrar un poco y vamos a facilitarle al juez la labor, ¿vale?, de, oiga, este procedimiento tiene su origen en esto, esto es lo que ha ocurrido. A veces está bien hacer un pequeño, dentro de la línea argumental, dentro de ese orden, un orden también de cuáles han sido los principales hitos procesales, cuando algo se ha archivado, se ha vuelto a abrir, ¿vale?, por qué motivó su archivo, qué motivó su apertura de nuevo, ¿vale? Entonces, orden expositivo, ¿vale? Orden, cada uno obviamente adaptado al caso concreto. Es que los pleitos son, ¿no? Es verdad que en civil, que no es, ya os adelanto, y por eso sí, seguro que hay aquí gente civilista, abogados civilistas que nos puedan dar también su opinión y su experiencia, pero como las actuaciones procesales, los escritos están mucho más acotados, al final creo que en eso lleváis esa ventaja de que los escritos suelen ser, vamos, están llamados a ser mucho más ordenados, porque al final es demanda, contestación a demanda, ¿no? Hay un paralelismo entre lo que uno ha dicho, lo que otro contesta, y quizá es en el orden penal en que a veces los abogados nos podemos ir un poco, ¿no?, y perdemos un poco ese orden expositivo que es tan necesario pues en todo escrito judicial que se precie, ¿no? Por último, la conclusión, ¿vale? La conclusión. He puesto ahí especial importancia al suplico, luego vamos a ver un ejemplo, pero bueno, fundamental, un párrafo también, igual que al principio hemos puesto una introducción, ¿vale?, pues un párrafo diciendo, bueno, pues con todo esto, ¿no?, a la luz de lo anterior, las tres frases principales de lo que has querido decir, a lo mejor recapitulando los subapartados que haya tenido tu escrito, ¿vale?, y el suplico, que ahora vamos a ver, es importantísimo poner muy claramente qué es lo que yo le estoy pidiendo al juez, ¿vale?, que a veces el juez lee así, eso, en diagonal, ¿no?, como pueden, ¿no?, y entonces, pues de repente dice, vale, a ver, ¿qué es lo que quiere?, ¿no? Entonces se va a ir a ver el suplico. Entonces, muy importante la manera que lo redactemos y que esté muy claro qué es lo que estamos pidiendo, ¿vale? Esto, perdonadme porque va a haber cosas que diráis, jo, es que esto es de perogrullo total. Pues sí, es que hay muchas cosas en comunicación que son de perogrullo, pero como vamos siempre tan corriendo, los abogados siempre por la mañana, juzgados por la tarde, reunión con el cliente, ahora el plazo del recurso, jo, a veces, parar un momento y hacer un esquema, ¿no? A ver, este escrito, ¿para qué es? O sea, es un escrito porque me han dado un traslado efectivamente de un recurso, ¿qué quiero decir? Vale, es un escrito que voy a presentar yo porque el cliente me ha pedido que ponga en conocimiento del juez estos hechos, ¿no?, o alguna actuación nueva. O sea, parar un momento, que sé que es complicado en el día a día, la vorágine del día a día del abogado, pero parar un momento antes de, me refiero fundamentalmente a escritos judiciales, ni os cuento, por supuesto, preparar un juicio,
Pero esto también nos vale, por ejemplo, para preparar testigos, ¿vale? Preparar interrogatorios. Vale, a ver, ¿cuál es mi objetivo con este testigo? Este que viene a declarar mañana, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero que diga? ¿No? ¿O qué quiero que no diga? Entonces, no puedo controlar al 100% todo, pero yo lo voy a intentar preparar de la mejor manera posible para que lo que está en mi mano controlar esté bajo control, ¿vale? Entonces, yo siempre recomiendo hacer un esquema de escritos, de recursos, os vale, ya os digo, para un interrogatorio, ¿vale? Antes de ponerte ahí como loco a plantear preguntas, ¿no? A ver, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Cuál es mi objetivo con este interrogatorio? ¿Vale? Entonces, bueno, eso, estructura del discurso. Hasta aquí, en realidad nada muy novedoso, ¿no? No sé si alguien quiere, en fin, preguntar algo o aportar alguna cuestión. Bueno, fenomenal, pues seguimos. Entonces, me parecía interesante hablar también, esto es que es el principio de todo, ¿no? Adaptación del mensaje. Cuando hablamos de comunicación verbal, que ya hemos visto además que hay muchas formas de practicar la comunicación verbal y además muy diferentes, es que no tiene nada que ver, un discurso, es un alegato final dicho oralmente, que efectivamente un escrito, algo que dejas escrito es que no tiene nada que ver, ¿no? Me parecía muy interesante, además, hablar de la importancia del registro, ¿vale? El registro. ¿Qué es el registro? ¿Vale? Y aquí lo vemos. Es el modo que tenemos de expresarnos en función de cuáles sean las circunstancias en que se va a producir esa comunicación, ¿vale? Entonces, de nuevo, muy evidente, pero es que no tiene nada que ver la forma en la que yo me estoy expresando ahora mismo con vosotros, que al final no dejáis de ser compañeros, que de hecho, bueno, ya habéis visto antes que tenía la diapositiva puesta, cada maestrillo tiene su librillo, porque yo soy muy de frases, en fin, el refranero español me parece maravilloso y súper rico, y a mí me encanta, pero evidentemente eso no se me ocurre ponerlo en un escrito, ¿vale? Es decir, el registro va a cambiar drásticamente según qué tipo de comunicación tenga por delante, ¿vale? Y no tiene nada que ver cómo me dirijo yo, pues sí, en un escrito, un recurso. Da igual quién sea el juzgado, pero cualquiera que sea el juzgado, pero bueno, imaginaos un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pues ahí evidentemente también el registro va a cambiar también un poco, ¿vale? Que la comunicación que yo pueda tener con mi cliente, entre compañeros, ¿vale? Un escrito dirigido a la administración, ¿vale? Que también los vamos a ver, porque es verdad que nos vamos como muy, ¿no? Enseguida a escritos judiciales, ¿no? Abogados procesalistas, claro que sí, pero ojo, porque a veces tenemos tan en la cabeza metido el registro que utilizamos habitualmente, digo, que pecamos, me incluyo, el registro de procesalistas, ¿vale? Que la realidad es que luego yo no puedo plantear una denuncia a la policía en los mismos términos que planteo una querella. Es que no tiene nada que ver, ¿vale? Para empezar, porque la persona que lo va a leer, pues eso, es que lo vamos a ver ahora, no tiene nada que ver. Entonces, el registro es importantísimo, ¿vale? Vale, como hemos puesto ahí, cuáles sean las circunstancias en que nos encontremos, ¿vale? Los conceptos jurídicos. Hombre, nosotros muchas veces como abogados, lo vamos a ver ahora, pecamos también de latinajos, ¿no? O de, bueno, pues vamos a ver ahora a quién me dirijo, ¿no? En fin, lo que me interesa es que el mensaje llegue. Entonces, por eso es muy importante que yo adapte la manera en que el registro, ¿no? Y la manera en que lo digo para que llegue bien. Vale, yo creo que podemos pasar. Gracias. Vale, entonces, lo primero que hay que preguntarse, ¿vale? Esto del registro, ¿no? que tengo que cambiar, pero yo cómo distingo, qué hago, bueno, hay cosas muy evidentes, ¿vale? Pero yo, recomendación, hay que hacerse 3 preguntas, ¿vale? 3. Primero, ¿qué tipo de comunicación voy a realizar? También perogrullada, pero bueno, es que es así, no tiene nada que ver una denuncia a la policía, ¿no? Además sencilla, que me han robado el monedero, pues es que no tiene nada que ver una comunicación, o sea, una denuncia, perdón, a la policía, ¿vale? Que un recurso, por supuesto, un recurso porque es que me han archivado el procedimiento, ¿vale? Y bueno, pues el recurso evidentemente, en fin, no va a tener la misma complejidad que una solicitud de diligencias, ¿vale? Mucho más sencillo. ¿Qué tipo de comunicación voy a realizar? ¿A quién va dirigida? Una cosa, la primera respuesta nos da también la pista para la segunda respuesta. No es lo mismo dirigirme a la administración pública, que sabemos que detrás no necesariamente tiene que haber alguien que haya estudiado Derecho o que tenga conocimientos jurídicos. Entonces, toda la comunicación tendrá que, en fin, adaptarse a esa realidad de que la persona que lo va a leer no necesariamente tiene por qué saber lo mismo que yo, ¿vale? No es lo mismo, obviamente, un escrito judicial que va dirigido a un juez, ¿vale? Ahora vamos también porque el juez es importante, hay que conocer quién es el juez con el que estamos, en fin, tratando, ¿vale? Por supuesto, la policía, ojo,
un informe que van a utilizar unos compañeros, ¿vale? De otro despacho que me han encargado, porque mi despacho está especializado en algo, entonces yo lo que hago es un informe, ¿vale? O sea, es que cambia mucho, ¿vale? ¿A quién va dirigida? Y por último, ¿cuál es el objetivo? ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo? O sea, yo en una querella, para empezar, es que me la admitan a trámite, ¿no? Que abran diligencias, que acuerden la práctica de las diligencias de investigación, todas las que yo he solicitado. Ojo, que muchas veces no te conceden todas, ¿vale? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Oye, demostrar en mi querella que es que todas las diligencias que yo he puesto es que son imprescindibles, son útiles, necesarias, pertinentes, en fin, que no me vale solo con que me admitas la querella, ¿vale? Entonces, estas tres preguntas, vamos, súper necesarias y súper útiles, ¿vale? A la hora de afrontar cualquier tipo de comunicación. Sí. Vale. Si os parece, ahora me podéis ayudar también para completar este listado, ¿vale? Yo he puesto algunas de las principales comunicaciones. Se me hace hasta raro hablar de comunicaciones, la verdad, se me hace raro, porque es que, de hecho, yo por lo menos nunca lo había escuchado así, de comunicaciones, ¿no? Suena como raro uno. Pero, bueno, estas son los principales que nos vamos a encontrar, ¿vale? Que estoy segura, vamos, que aquí hay mucha gente que seguro que en fin, que con mucha más experiencia que la mía, por tanto, vamos, mucho más expertos, que nos vamos a encontrar. Escritos procesales, bueno, esos son los primeros, ¿no? Los que somos procesalistas, vamos, juzgado, seguro. Informes, ¿vale? Ahora vamos a ver, es que, por supuesto, no tiene nada que ver el registro que yo utilizo en un informe, ¿vale?, que en un escrito judicial. Otros escritos no judiciales, ya hemos ido adelantando alguno en los comentarios, pero luego veremos. Comunicaciones entre abogado-cliente, comunicaciones entre compañeros, ¿vale? Y, por último, actuaciones en sala. Me ha parecido interesante añadir un apartado de actuaciones en sala, ¿vale?, sin perjuicio de que sé que vais a tener otra sesión exprofeso sobre la materia, ¿vale? Pero al final es que no deja de ser también comunicación verbal, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si echáis en falta algo de aquí, porque si lo echáis en falta lo podemos comentar también ahora entre todos. Entonces, como queráis. Si queréis podemos entrar a ver todas estas y después completamos. No sé si a alguien se le ocurre algo más. ¿Sí? Faltan las comunicaciones entre los abogados y los contrarios. Muy bien. Los requerimientos, los fases que se mandan. Claro, sí, efectivamente. Y, por ejemplo, también, cuando ya estaba hecho esto, pero con procuradores, es verdad que es diferente, tampoco tiene, ¿no? Pero bueno, ojo, que también, ¿no?, entre procuradores, muy importante. Muy bien, ¿alguna más que se os ocurra? ¿No? Bueno, pues vamos allá. Seguro que salen cosas mientras tanto. A ver. Escritos judiciales, ¿vale? A ver, que no quiero tampoco que haya aquí como malentendidos. Yo, cuando digo hay que investigar al juez, no quiero que, en fin, no hace falta ni contratar a un detective, ni seguir a la puerta de su casa, no me refiero a eso, ¿vale? Pero veréis por qué tiene importancia. Una de las cuestiones básicas, que es que esto es transversal a todo lo que vais a ver, pero bueno, al final, y lo vamos a poner pues precisamente al final de la presentación lo he puesto un poco como las ideas fuerza, ¿vale? Una idea clave es menos es más, ¿no? Por supuesto, con pinzas. Yo soy consciente que muchas veces es que hay cuestiones que por mucho que uno quiera simplificar, no se pueden simplificar más de lo estrictamente necesario. Hay cosas que por mucho que intentemos, ¿no?, acortar un escrito, pues mira, no, es que todo esto hay que ponerlo, porque es todo muy importante. Vale, fenomenal. Cada uno tiene que, en su criterio, pero eso, siendo consciente que lo que uno tiene en la cabeza no necesariamente lo tiene que poner todo en el escrito para que se entere el juez, ¿vale? Pero bueno, con ese aviso previo, ¿vale? ¿Por qué es importante saber quién es el juez? Pues porque si yo sé que voy a dirigir un escrito a un juez que está harto de ver procedimientos con el mismo objeto que el mío, pues francamente, que yo le ponga 10 páginas de jurisprudencia sobre un tema que tiene mega tratado y vamos, que es que se lo sabe de memoria, pues igual no tiene mucho sentido, la verdad. Entonces, si yo lo que quiero es ser conciso, ir directo, yo lo que quiero es, mi objetivo ¿cuál es? Hemos dicho que me den la razón, a ser posible, pues cuanto antes, ¿vale? Se supone que eso es lo que le interesa a nuestro cliente, ¿no?, que resolvamos el problema cuanto antes, vamos, que le ayudemos a resolver el problema cuanto antes, pues yo voy a hacer todo lo posible ¿para qué? Pues, voy a ver quién es el juez, porque si el juez es que este tema, o por ejemplo, es que es especialista en la materia, porque no sé, tiene un doctorado en esto, y es que, en fin, lo que sea, me viene fenomenal, porque va a haber cuestiones que me va a ahorrar a mí de tener que enrollarme, por así decirlo, ¿no?, que a veces es verdad que sí, que nos enrollamos un poco los escritos, y oye, eso que me ayuda a poder quitarle contenido. No contenido
por favor, repito, con pinzas todo y cada uno adaptado a su caso concreto. Pero, por ejemplo, Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional, que están viendo un montón de delitos económicos, pues hay cuestiones que a lo mejor efectivamente yo, vamos, no me voy a poner a explicarle la diferencia entre una apropiación indebida y una administración desleal, que por supuesto tengo que ponerla en el escrito, ¿vale? Pero a lo mejor no necesito ponerla con la extensión que la pondría para un juez de lo penal que está en el partido judicial de no sé dónde, no sé qué provincia, que no, en fin, que no apenas ve delitos económicos, ¿vale? Y que por tanto igual requiere una labor más pedagógica por mi parte a la hora de afrontar un escrito donde le explique por qué esta jurisprudencia dice cuál es la distinción, ¿no? Entre una cosa y otra, que un magistrado de la Audiencia Nacional que está harto de ver apropiaciones indebidas, administraciones desleales, delitos de corrupción, ¿vale? Entonces, es importante saber, conocer quién es el juez, ¿para qué? Para ayudarme, pues eso, a poder ser lo más conciso posible, para poder ir al grano, ¿vale? Para poder ahorrarme información que no va a aportar valor añadido, ¿vale? Porque no es necesario, ¿vale? Entonces, por eso es importante conocer al juez. Yo os digo mi experiencia, verdaderamente, los jueces de lo penal, cuando no era eso, Audiencia Nacional, o bueno, en algún otro sitio así, en fin, capital de provincia principal, es que no ven apenas delitos económicos, o muy poco. Entonces, las cosas como son, y de hecho algunos hasta, me acuerdo que es que, en fin, que rehuían, ¿no? Era como, bueno, se lo dejo al fiscal que informe y ya resolveré, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que conocer, porque eso, ¿vale? Para saber cuánta información doy, ¿no? Si va a ayudar que yo sea pedagógica a la hora de explicarlo, ¿vale? Entonces, ¿quién es el juez, su experiencia, si es especialista en el asunto, ¿vale? Pensar también, por ejemplo, un concurso de una persona física en un juzgado de primera instancia. Pues es que a lo mejor el juez de primera instancia no está efectivamente, en fin, le pillas un poco, pues igual va a requerir que tú en el escrito seas un poquito más, en fin, detalles un poco más, sí, conceptos jurídicos que en un juzgado de lo mercantil no sería necesario explicar, ¿vale? Siguiente, ¿en qué momento del procedimiento nos encontramos? ¿Vale? ¿En qué momento del procedimiento nos encontramos? Vale, aquí, por ejemplo, no es lo mismo afrontar, lo que está todo muy relacionado, pero un escrito en mitad de un procedimiento, ¿no? En el que ya han pasado muchas cosas y que, por tanto, a lo mejor requiere por mi parte una labor de recapitular, ¿no? Intentar condensar en unos párrafos primeros, mira, esto lleva 3 años abierto, esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Nada, muy breve, ya os digo, en 3 párrafos, porque no tiene sentido, ¿no? Tu escrito tiene otro sentido, que es pedir el archivo, vamos, si es el archivo, desde luego vas a tener que hacer un resumen de todo lo que ha ocurrido hasta entonces. Pero no penséis en un archivo, una solicitud de una diligencia, ¿no? Quiero pedir un informe pericial, entonces presento un informe pericial y quiero pedir que citen al perito, ¿vale? Pues, oye, es importante en qué momento nos encontramos, ¿vale? Por supuesto, solicitud de sobreseimiento, en el caso de una solicitud de sobreseimiento, que es archiva el procedimiento, es muy importante que yo sea capaz de hacer una recapitulación de lo que ha sido, ¿vale? Pues mira, en la querella se presentaban estos hechos, se han practicado estas diligencias de investigación, el resultado ha sido este, ¿no? Y por tanto no se ha demostrado que esto haya ocurrido, ¿vale? Chimpún, solicito el sobreseimiento y archivo de las diligencias, ¿vale? Vale. ¿Hasta aquí? ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno. Siguiente, predefinir leyes con diminutivos para no ser reiterativos. Bueno, esto también es una perogrullada, pero, bueno, especialmente en escritos largos, hombre, yo había alguna vez que es verdad que digo, un escrito que es una cara, que es que solo voy a decir la ley una vez, pues obviamente eso igual no tiene sentido predefinir, porque no la vas a volver a mencionar, ¿vale? Pero es verdad que esto ayuda un montón y bueno, pues se agradece, ¿no? Se agradece. Porque es verdad que ir directamente con el diminutivo, hombre, todos sabemos si leemos LEC, que es Ley de Enjuiciamiento Civil, todos sabemos que si ponemos CP es Código Penal, pero hombre, queda mejor, ¿no? Que siempre queda mejor ponerlo entero y después acortarlo, ¿vale? Vale. Cuando digo evidentemente apoyo en legislación, jurisprudencia y doctrina, también esto es la superperogullada, porque es verdad que como abogados que somos tenemos que utilizar la ley, ¿vale? Pero es verdad que cuidado que a veces en escritos de alegaciones, que son simplemente, pues sí, de hechos, son cuestiones fácticas, a veces sin querer, de repente es como, bueno, yo quiero contestar esto, vale, pero pon algún artículo de algo, porque es verdad que si no queda como muy cojo, ¿vale? Entonces, apoyo siempre en legislación, jurisprudencia y doctrina. Vamos a verlo también más adelante, pero, en fin, también mucho cuidado con la jurisprudencia, ¿vale? Por dos motivos.
Primero, cuidado con copiar una frase que nos viene muy bien, pero que luego resulta que te vas a la sentencia y es dilapidaria para tus intereses. O sea, resulta que dice lo contrario a lo que tú estás diciendo en el escrito. Porque además sabemos, y bueno, esto lo habremos ya padecido todos, que, y sobre todo jurisprudencia del Supremo, que como se ponen ahí a divagar con toda la jurisprudencia que ha habido hasta el momento y tal, primero dice una cosa, pero luego te dice, claro, ha habido un giro y entonces ahora hay otra cosa. Entonces, ojo, con citar sentencias que a lo mejor hay una frase que dices, buah, esta frase me viene pepén, ¿vale? Pero que efectivamente no nos da la razón, ¿vale? ¿Y por qué os digo esto? Pues porque a lo mejor el juez, es verdad, que el juez que va, como va, pues el pobre como puede, corriendo, ¿no? Que no tiene tiempo para buscar cada sentencia que se cita en los escritos, el juez no tiene tiempo, pero igual el abogado de la contraparte sí, ¿vale? Porque además sabemos que cuando uno no tiene razón y no sabe muy bien a qué acogerse, se acoge a cualquier cosa. Entonces, yo, en alguna situación en que he tenido un procedimiento complicado porque verdaderamente no teníamos la razón y tampoco había mucho donde pillar, pues como tienes que intentar irte también a cuestiones a veces procesales, ¿vale? Pues yo sí que me acuerdo que decía, bueno, vamos a buscar a ver, a ver qué sentencias, obviamente no sentencias, no una jurisprudencia que sea jurisprudencia sentada, no sé, sobre la definición de indubio pro reo, pues eso no te vas a poner a buscarlo. Pero, bueno, queda tremendamente mal que el abogado contrario te afee en un escrito que la jurisprudencia que tú has señalado no te interesa y que incluso nos da la razón a nosotros. Queda tremendamente mal. Entonces, son cosas que, repito, sé que eso, que en el día a día vamos muy rápido, ¿no? Muy agobiados, son muchas cosas, pero bueno, en fin, ojo con la jurisprudencia que mencionamos, ¿vale? Tener muy claro que nos interesa. Y en segundo lugar también sobre la jurisprudencia, tampoco pecar de exceso. Es decir, vamos a ver, al juez lo que le va a ayudar es que tú digas que hay una sentencia que dice esto, si se puede obviamente entrecomillarnos, bueno, cuidamos las citas, entrecomillamos, ponemos en cursiva. Esto va por estilos, pero yo, por ejemplo, salvo que sea solo una frase y entonces la metes en el propio párrafo, a mí me gustaba, si era un párrafo entero de una sentencia, directamente o sea, dejar mayor margen, ¿vale? Para destacarla, ¿vale? En el escrito. Entonces, pero claro, con medida. O sea, lo que no puede ser es que en un escrito haya más parte de jurisprudencia copiada que de argumentos, ¿vale? O de lo que queremos decir. O sea, vamos, no sé, tiene que ser la sentencia de nuestra vida para que lo hagamos así, porque el juez va a decir, jo, este escrito está poco trabajado. Entonces, ojo en ese sentido con el abuso de la jurisprudencia, ¿vale? Realmente lo que el juez más le va a interesar, ¿vale? O sea, más le va a interesar es que tú digas que esta sentencia dice esto en cortito y tú abajo explicas por qué, para lo tuyo, ¿vale? Por qué es aplicable y por qué, en fin, en aplicación de esa sentencia hay que darte la razón, ¿vale? Vale. Os he puesto ahí un ejemplillo de cómo citaba yo las... Nada, tranquilo, sí. En fin, que cada uno cita un poco como, ¿vale? En fin, esto es, sí, cada uno cita como, por ejemplo, recurso, no pone recurso, vamos, yo en mi experiencia no ponemos el número de recursos, o sea, que no quede muy largo. Si es que lo que queremos es, ya os digo, no perder, todo lo vamos a ver ahora, todo lo que ponemos, detalles, información que no aporta nada, es que solo sirve para que pierda la atención el que lo lee. O sea, que es que, de verdad, cuanto más directo, mejor. Entonces, yo, por ejemplo, así es como cito siempre las sentencias, cortito, y al grano y ya está. Sí, gracias. Vale. Que no significa que esté mal citado de otra forma, ya os digo, pero, en fin, que es verdad que es que si no luego nos quedan escritos, en fin, larguísimos. Y es que tampoco, o sea, quiero decir, todo lo que aporte valor añadido, ¿vale? Entonces, vale. Sí. Seguro que ahora vas a entrar en este tema, pero bueno, pues si me puedes resumir, cuando tienes toda la información del cliente, como has explicado antes, que tienes mucha información, Sí. luego es muy complicado también expresarlo en una demanda. Entonces, yo siempre peco de mucho, ¿no? Sí. Pero sé que cuando al final Somos dos. digo, porque lo quieres poner todo, Sí. pero al final, entonces, no sé si es mejor mucho o poco, o realmente poner mucho y luego quitar. Y también el tema de, que estás aplicando de los fundamentos del derecho, Sí. de si realmente hay que, bueno, en temas civiles, ¿no? Sí. Sí. Sé que, yo qué sé, Sí. tema de código civil, o cumplimiento de obligaciones y ya está, o me meto ahí a aplicarlo a mi caso, como en las querellas. Sí, sí. Pues mira, es curioso porque precisamente como yo, ya os digo, yo vengo de penal y civil, la verdad que no he hecho nada,
Bueno, obviamente responsabilidad civil ex delito sí que hemos tenido que aplicar algo, pero vamos, yo no estoy acostumbrada a redactar demandas. Sí es verdad que le preguntaba a un amigo, porque a mí esto precisamente parece como contradictorio también con lo que yo iba a decir. Digo, pero esto, a ver, en civil, que, ¿no? Por eso con pinzas cada uno en el caso, ¿no? Y me decía, mira, es verdad que como en la demanda y también en la contestación tenemos que meter todo el rollo de fundamentos jurídicos desde el principio, desde la regulación jurídica, todo, jurisprudencia y demás, que muchas veces algún juez ha reconocido que no se lo leen. Ojo, esto quiero decir, no es por nada, pero que algún juez ha reconocido que, en fin, es que eso en principio, ojo, iura no vit curia, se supone, ¿no? Salvo cuestiones muy, muy complejas, verdaderamente, y además hay pleitos que son sota caballo y rey, con lo cual es que no se lo leen en muchos casos. Entonces, si hay una parte de los fundamentos jurídicos que tú quieres destacar, que lo incluyas incluso en los hechos, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, y lo que seas más, te diría yo, esto es opinión personal, pero vamos, me lo ha dicho este chico que sí que está acostumbrado, ¿no? A hacer pleitos civiles. Lo que quieras destacar de los fundamentos jurídicos, hombre, no que te salga una alegación muy larga en los hechos, que sea solo jurídica, pero que lo incluyas. Si hay una sentencia, por ejemplo, que es ¡buah!, estupenda, esa métela cuando vayas a explicar el hecho concreto, la metes ahí, ¿vale? Y que de hecho me consta que hay algunos bancos en estas contestaciones, en fin, que hacen como churros, ¿sí? Que una parte de jurisprudencia que les interesa muchísimo y que se sale un poco de la norma, ¿vale? La incluyen siempre, es que incluso al principio de los hechos, ¿no? En plan, este contrato ha sido validado por estas sentencias, ¿no? El contrato de hipoteca, una cuestión un poco así específica y rara, que un juez normal del mercantil no tiene por qué conocer, pues eso se lo ponen al principio. Y ya luego, pues bueno, es que sí, soy consciente que es complicado, pero bueno, en la querella, desde luego, mi opinión personal, calificación jurídica y muy poquito muy poco de, vamos, ni jurisprudencia ni... Es que ya os digo que todo esto es muy complicado también, sacar una regla, en fin, un molde para cada uno de los casos. Claro, mira, lo vamos a comentar ahora, ¿vale? Mira, si te parece, acabamos esto y así lo comento, porque eso sí. Y de todas formas no te preocupes que aquí cada uno, vamos, que me cuesta a mí también, ¿eh? O sea, si es que es complicado, por eso también cada caso es un mundo, hay que valorar mucho, en fin, luego todos hacemos lo que buenamente podemos, ¿no? Y sabemos, pero bueno, ahora vamos con ello. Gracias. A ver, simplemente por pasar esto, que yo creo que además esto es bastante evidente, con lo cual lo podemos pasar rápido. Bueno, por supuesto, el escrito lo dividimos en alegaciones, ¿vale? A veces incluso escritos muy largos. Yo he visto alegaciones, primera con el título en mayúscula, ¿vale?, en negrita, y luego como subapartados, ¿vale?, como titulares. Si es que, sí, la sociedad el concurso de la sociedad ¿no? Y entonces, ahí. Los motivos, la situación personal del administrador, por ejemplo, ¿vale? Entonces, además de las alegaciones, hacer subapartados, igual, estéticamente, que esto ya es una cuestión muy personal, esto es como lo del uso de mayúsculas, subrayados, negritas, esto ya va muy en el estilo de cada abogado y por eso yo ahí, en fin, me remito un poco a la primera diapositiva que os decía, que cada uno, ¿no?, lo que más le guste, pero la verdad que quedaba muy bien el subapartado, que era en cursiva, por ejemplo, un título en negrita, no en mayúscula, pero en negrita y en cursiva, ¿vale? Entonces era la alegación primero en mayúsculas y luego subapartados, ¿vale? O sea, es que lo más masticado que se lo podamos dar, mejor. Eso en cuanto a la estructura del escrito, ¿vale? Luego, aquí, frases cortas, sujeto, verbo y predicado. Dividir en dos si es necesario. Os diré que yo esto alguna vez he tenido que releerme algún párrafo y decir, a ver, aquí hay que cortar. Digo, no puede ser, me ha salido un párrafo larguísimo, una frase larguísima, no puede ser. Otra vez, por lo que decíamos, es que yo en mi cabeza tiene sentido, pero es que el juez que se va a leer esto, pues a lo mejor volado, ¿vale? Es que no... Quiero decir, el objetivo es que no haya que releerse dos veces un párrafo, en principio, o que esa no sea la tónica de todo nuestro escrito, ¿vale? Entonces, frases cortas, sujeto, verbo y predicado, dividimos en dos si es necesario, ¿vale? Evitamos estructuras enrevesadas, ¿vale? A mí, vamos, sinceramente, es verdad, y por eso
veíamos la importancia del registro, ¿vale? En los escritos judiciales, y evidentemente no es lo mismo un recurso de casación ante el Supremo, ¿no? A veces uno tiende, ¿no?, a poner muchas oraciones subordinadas que a lo mejor son literariamente como mucho más bonitas, ¿no?, o más aparentes, ¿vale?, o que quedan bien, pero hay que tener mucho cuidado con esto porque, en fin, hay que pensar que nosotros no estamos contando un relato, ¿vale? Nosotros somos abogados, tenemos que contar unos hechos de la manera más aséptica posible, salvo cuando tengamos, ¿no?, que describir conductas, pues hombre, cuando vayamos a explicar aspectos subjetivos como es el dolo, pues ahí evidentemente, ¿vale?, será algo diferente, pero vamos, no pecar, ¿vale?, de un abuso de frases subordinadas, ¿vale? Vocabulario técnico jurídico. En los escritos judiciales es donde nos podemos permitir una mayor libertad, ¿vale?, a la hora de lo que hablábamos antes de los latinajos, ¿no?, de, bueno, un concepto jurídico indeterminado, obviamente es que si te aplica, pues no hay tutía, lo tienes que poner, lo explicas, ¿vale? Pero realmente es aquí donde vamos a poder utilizarlos. El resto de comunicaciones, ¿vale?, salvo para explicarle a algún compañero o en fin, desde luego, para explicarle a un cliente vamos a evitar todo tipo de, ¿vale?, de tecnicismos que no va a entender, ¿vale? O al menos si no se lo explicamos también, ¿vale? Vale, y luego enumerar documentos adjuntos de forma ordenada. Posible índice. Esto me parecía interesante. Un índice siempre ayuda, sobre todo cuando, bueno, esto los que hacéis civil, es verdad que en las demandas y contestaciones siempre se hace, ¿vale? Pero hay que hacerlo en cualquier escrito largo donde vaya a juntar mucha documentación, ¿vale? A veces incluso yo me acuerdo que cuando citaba jurisprudencia, por ejemplo, jurisprudencia que no era, y perdón que se me ha olvidado, mira, aprovecho y os lo comento, jurisprudencia que no sea fácilmente localizable, si es muy importante esa sentencia, os recomiendo que la aportéis, ¿vale? A mí me ha pasado de querer aportar jurisprudencia del extranjero, que obviamente, como se tenga que poner el juez a buscar, bueno, en la base de datos de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o algo así, digo, mira, no, tardamos menos, ¿no?, le adjunto la sentencia y ya está. Pues aquí pasa lo mismo con aquellas sentencias que sabemos que no están publicadas. Hay sentencias que hayáis ganado, bueno, que hayáis llevado vosotros, ¿vale?, o pues sí, de juzgados de primera instancia, de juzgados de lo penal, que esas no se suelen publicar, ¿vale? Pues esas es importante que si es muy, y a lo mejor es que no hay jurisprudencia todavía ¿vale?, de juzgados de instancias superiores, pues esas os recomiendo que las adjuntéis, ¿vale? Entonces, enumeramos los documentos adjuntos de forma ordenada. Bueno, esto siempre es, ¿no?, se destacan en el escrito, ¿no?, o en mayúscula o en negrita, documento número 1, documento número 2, ¿vale? Vale. Sí, gracias. Vale. Entonces, aquí vamos con el meollo, ¿no?, del contenido, ¿vale? Del contenido del escrito, de cuánto de detalle pongo, ¿no? Yo me lo sé esto muy bien, pero... Vale, pues al final... O sea, hay que pensar, hay que hacer una labor que es complicado y sobre todo, pues eso, con la vorágine del día a día, pero de ponernos en el pellejo del juez, ¿vale? Entonces, salvo escritos muy importantes, que probablemente sí que se pueda leer con más detenimiento, de verdad pensad que es que están colapsados. Entonces, probablemente, desde luego, escritos de trámite se los leen así, o sea, rápido, en diagonal, ¿no? Entonces, incluso también una demanda, una contestación o una querella, ¿vale? Bueno, especialmente una querella que, bueno, que es admitir a trámite, pero luego ya dirá la instrucción a ver qué hacemos, ¿no? O sea, no es una autoapertura de juicio oral ni nada, en fin, nada que se parezca. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que menos es más, que lo vamos a ver ahora, es esto que estoy poniendo aporta algo relevante. O sea, vale que por poder, eso es, yo tengo aquí toda la fotografía del asunto, que me lo ha contado mi cliente, pero ya sabemos que el cliente te cuenta un grado de detalle a veces que incluso tú tienes que abstraerte, ¿no?, y decir, a ver un momento, los hechos son estos, ¿no?, esto es lo que ha pasado, esto es relevante, esto no, esto que el cliente te lo cuenta con ¿verdad?, con un ímpetu de esto es muy importante y tú realmente luego dices, a ver, esto no es tan importante, ¿vale? Entonces, de verdad, cuidar esa labor de abstraeros y poneros en la piel del juez, porque todo lo que ponemos de más, y aquí la primera que se pasa mucho de eso, ¿vale?, porque es más complicado, pero todo lo que ponemos de más puede hacer que de repente el juez le llame la atención una cosa que en verdad es una tontería, ¿no?, que es algo secundario, ¿no?, pierde atención de otra cosa que es más importante, y luego, ojo, con lo siguiente, todo lo que tú pones, al final, es susceptible de que luego vuelva a salir en el procedimiento. O sea, tú has puesto una cosa que a priori era secundaria, un detalle, ¿no?, sobre una reunión, en qué circunstancias, ¿no? Si eso no es relevante, no lo pongas. ¿Por qué? Porque al menos, y esto sí que lo he visto yo en penal y también gracias a eso he recortado muchos escritos que tenían mucho detalle, ¿vale?
todo eso es susceptible de que luego llegue un testigo que tú no controlas, o bueno, incluso uno que tú a priori controlas, y que de repente le preguntan por una cosa, un detalle que tú has puesto en un escrito, y el testigo, por lo que sea, pues te sale por donde no te esperas, ¿no? Y dicen, no, pues no se acuerda de eso, y dicen, no, eso no fue así. O sea, todo lo que sea que te puedan pillar en un renuncio, que te puedan pillar en que no estás siendo del todo sincero, aunque tú verdaderamente lo hayas sido, ¿vale? Todo, o sea, menos es más, porque al final, no sé, y luego llega un momento que a nivel, sí, estrategia procesal, cuando uno tiene un asunto un poco perdido, es que se aferra a un clavo ardiendo. Entonces, yo, las cosas como son, es que, de verdad, ojo, porque en una querella, ¿cuánto grado de detalle? Pues mira, ten cuidado porque lo que pongas en la querella es que, bueno, y por supuesto la contestación, es que te vincula luego. Entonces, luego sabemos que lo que fija los hechos en un procedimiento, me voy a lo mío, en un procedimiento penal, es el escrito de conclusiones provisionales, pero ojo, obviamente yo para prepararme un juicio también me voy a leer la querella. Y si yo veo que en la querella se dice una cosa, en el escrito de conclusiones provisionales se dice otra, ¿vale? Y no ha pasado nada durante la instrucción que haya justificado ese cambio en el relato, por ejemplo, pues voy a decir, oye, ¿en qué quedamos? ¿No? O sea, vamos, ¿no? ¿Cuál es tu línea de defensa? Entonces, con el tema de la información, de verdad, que ya no es solo por una cuestión estética, de facilidad a la hora de transmitir el mensaje, menos es más, escritos que sean concisos, que vayan al grano, intentar no, o sea, pues ya no solo por eso, sino porque no nos pueda perjudicar a futuro, ¿vale? No sé si más o menos me he explicado. Mira, aprovechando, no es por nada, pero es que me van surgiendo cosas, pero el tema del registro, como podréis ver, no tiene nada, eso, yo me estoy expresando ahora mismo de forma muy llana con vosotros, ¿vale? Porque quiero que me entendáis. Obviamente en sala no puedo dirigirme así con esta alegría, en fin, y utilizar algunas expresiones, pero bueno. Entonces, bueno, esto, pero grullada total, información que pueda probar y que sea cierta. Bueno, sabemos que los abogados no solo tenemos, o sea, no solo hace falta para ganar un procedimiento tener razón, sino que además tengo que demostrar que la tengo, ¿vale? Entonces las pruebas son fundamentales. Muy importante cómo expongo las pruebas. A lo mejor en lugar de relatar tanto, sobre todo porque va a haber cosas que igual sí que requieran un esfuerzo argumentativo importante en un escrito. Entonces voy a quitar y me voy a ir a lo esencial, ¿vale? O sea, la paja la dejamos fuera, ¿vale? Entonces, información que pueda probar, que sea cierta. ¿A qué me refiero con esto? Pues también, oye, porque el cliente nos dice muchas cosas, pero, a ver, ya, esto se puede probar. O sea, es como una, ¿no? O, vale, pues enséñame, o sea, quiero decir, que, ojo, que no sea la primera vez que alguien dice, sí, tengo, no, un cliente nos dice, sí, tengo esto, no. O sea, primero, antes de decir nada, o incluso él a la hora de contestar, cuando le toque a él ir a declarar, ¿vale?, ante el juez, nada que no se pueda probar, porque, ¿vale? Porque sí, y es más, el contrario nos lo puede afear. Oiga, esto no ha presentado nada que acredite este hecho, ¿vale? Luego, esto, importante, valorar información que sin ser determinante pueda ser más útil guardarse para un momento procesal posterior, ¿vale? En civil eso no se puede hacer. Lo sé, ya lo sé. Efectivamente, esto iba a decir, ojo con la preclusión. En civil, efectivamente, tenéis la demanda, contestación, y como mucho podéis presentar escritos de hechos nuevos, ¿no? Cuando haya... Lo que se hace, bueno, lo que yo hago Sí, es, lo presento, sí, no me extengo, sí, no me extendo en el asunto, sí. y lo dejo para posterior, porque es un buen sitio para después sacar un juicio. Claro. No lo tengo que decir. Eso es, efectivamente. Lo tenía, de todas formas, lo tengo aquí puesto en mis notas. Vamos a ver, esto con las siguientes precisiones. Evidentemente, vamos a ver, lo que tampoco puedo hacer, y esto también, bueno, en penal, bueno, es que a nadie le interesa guardarse el as que hace cerrar el procedimiento hasta el final, porque volvemos a lo de antes, hemos dicho que nos interesa que nos dé la razón cuanto antes, ¿vale? Entonces, todo esto con prudencia. Estamos hablando de cuestiones que sin ser lo principal, ¿vale? Pues de repente sí, a lo largo del procedimiento te enteras porque un testigo te ha dicho que no, que es que esto pasó por una cosa de antes y eso no está en el procedimiento porque tú no lo sabías, ¿vale? Vale, pues vamos a ver con esa información nueva cuándo la saco, ¿vale? Efectivamente, mucho cuidado con la preclusión, tanto en civil pero también en penal. En penal sabemos que los hechos, o sea, se fijan, el marco son los escritos de conclusiones, ¿vale? Y es más, incluso luego sabemos que conforme a lo que suceda durante el juicio puede haber ciertas modificaciones en el escrito de conclusiones definitivas, ¿vale? Pero tampoco pueden ser modificaciones, en fin, que produzcan una mutación del objeto del procedimiento trascendental, porque entonces eso iría contra el principio de defensa, ¿vale? Entonces,
ojo también con el tema yo me refiero a todas estas cuestiones que estamos hablando, que uno valora, lo digo, no lo digo, de verdad, siempre con respeto al principio de igualdad de armas, la buena fe procesal, ¿vale? Al final tampoco, ¿no? O sea, hay que ganar los pleitos, en fin, porque tenemos razón y porque lo hacemos bien, no porque, ¿no? Pero bueno, pero alguna información que no sea determinante, por eso he dicho, sin ser determinante, pueda ser útil guardarse, ¿vale? Expresiones coloquiales, que yo soy doña de expresiones coloquiales, entonces por eso os pongo cosas que a mí me han costado, porque a veces digo, es que esto es muy fácil de explicar así, ¿no? Pero obviamente no lo puedes plasmar pues como nos lo contaríamos entre compañeros, ¿no? Entonces, sí es verdad que sin caer en necesitar expresiones coloquiales, pensad que al final el juez que está ahí, toda la mañana, no sé cuántas vistas, por la tarde, a ver, a redactar resoluciones, tal, que tiene la cabeza, en fin, pues como la tenemos nosotros muchas veces, ¿no? Con 1000 cosas, que de repente un asunto meridianamente complejo seamos capaces de ponerle un ejemplo, visual, ¿no? O algo más aterrizándolo, ¿no? Que el juez pueda empatizar y decir, anda, pues sí, si esto fue lo que le pasó a mi madre o tal, ¿no? En temas civiles, por ejemplo. En temas penales a lo mejor es más complicado que empatice el juez, pero bueno, en fin, a la hora de explicar cosas, ¿vale? Pues sí, hacer uso de anécdotas, ¿vale? O alguna metáfora que nos pueda ayudar, ¿vale? ¿Una preguntilla? Sí, claro. Bueno, más que preguntilla, aportación. Sí. Estoy plenamente de acuerdo con todo. Creo que se sintetiza muy bien pues, el ideal, ¿no? El camino a seguir para que se entienda y para que sea pues, sintetizar bien el discurso. ¿No? Yo personalmente sí que estoy de acuerdo contigo en que hay que adecuarse al foro y el argot y el lenguaje tiene que ser jurídico y no vale pues estar como en la barra del bar debatiendo con un lenguaje muy simple, como se dice en debate, que sé que debatir el debate, lo de traer el debate a la tierra, ¿no? Pues sí. ahí sí discrepo a lo mejor en cuanto al uso de expresiones coloquiales. Yo, en lugar de evitarlas, considero que a veces es mejor traerlas. Sí. Por eso, Sí. por traer pues cuando la cosa es excesivamente compleja, políticamente, etcétera, pues traer un poco el pleito a la tierra y decir, señoría, que es que esto es esto. Sí. Sí. Ahí discrepo un poquillo, Sí. desde mi punto de vista. Bueno, estoy de acuerdo contigo, a lo mejor no sé si está en discrepancia porque a lo mejor no lo he puesto muy bien, pero yo a lo que me refiero sobre todo es por escrito. Es decir, tú en un debate y en sala, vamos, yo he visto, pues sí, pues eso, en la Audiencia Nacional, que yo de hecho estaba ahí como diciendo, la verdad que no me esperaba esto, de repente en unas conclusiones, pues eso, que el abogado, o sea, la verdad que rebajó muchísimo lo que a priori, es más, que incluso en otro juzgado no le había visto yo tan, ¿no? Sí, rebajando el tono, todo, o sea, que de repente fue como, a ver, porque además, ojo, ¿cuándo hablas, no? Si te toca hablar el último, que ya han dicho todo, todos vamos con la misma cuestión previa, de la prescripción, del no sé qué, todos vamos con lo mismo, ¿no? Claro, también eso hay que valorarlo. Voy a repetir, me he hecho una alegación estupenda, pero es que ya me han dicho 3/4 partes. Pues mira, pues no, entonces te adhieres, ¿no? Como, o sea, y por supuesto, vamos, estoy de acuerdo contigo que a veces es bueno. Yo me refería a eso, a expresiones coloquiales en escritos, que es... Sí, que queda, ¿no? O sea, ahí puedes utilizar ejemplos de aterrizarlo, pero quizá, vamos, expresiones eso, lo de cada maestrillo tiene su librillo, que os lo he puesto al principio porque me parecía como muy ilustrativo, de típica expresión que no se pone en un escrito, ¿vale? Pues eso, me refería a eso, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, que muchísimas gracias, porque de hecho, si no ha quedado claro, es que mejor, vamos, por eso necesito que participéis, porque si no... vale, entonces... seguimos con los escritos judiciales, ¿vale? Muy importante el lenguaje que utilizamos es medir bien las palabras que escogemos para explicar cada cosa, ¿vale? Connotaciones de ciertos términos. Y aquí también tiene que ver el tema de la coloquialidad, ¿vale? Porque, no sé, hay determinados escritos que intrínsecamente nos salen algunos términos, ¿no? Con todo este tema de las preferentes, ¿no? De las participaciones, los bancos, nos salen, no, sí, el banco encasquetó a no sé quién, endosó, tal. Hombre, esas palabras, bueno... Ni que decir tiene, obviamente, si somos abogados del banco, vamos, no vamos a usar ni de Blas, pero esta expresión no la diría tampoco en otro foro que no fuera este. Pero ojo, porque aquí lo que hay que tener en cuenta es que no es solo nosotros darnos cuenta, sino nosotros, en la medida de lo posible, tener controlados a los testigos que llevemos, a nuestro cliente, al perito, ¿vale? Porque nosotros, efectivamente, decimos,
tenemos claro que hay ciertos términos que no hay que decir, ¿vale? Pero claro, alguien a quien llamamos a testificar y que solo escuchas, ¿no? Solo ha explicado la situación de la misma manera todo el tiempo, pues no le va a salir delante del juez decirla de otra forma, ¿vale? Entonces eso nosotros tenemos que hacer también esa labor un poco pedagógica de explicárselo al testigo, ¿vale? Sí. Bueno, claro, claro. Aquí no lo he dicho porque no he querido tampoco yo, en fin, pero por supuesto va a haber cosas de las que estamos diciendo aquí que tampoco los jueces necesariamente las cumplen. De hecho, yo, el tema de los párrafos cortos, las comas, frases cortas, vamos, yo me he encontrado alguna sentencia que digo, señor, cojo aire porque es que no llego al punto. O sea, sí, entonces, pero eso también es síntoma de un poco del meollo, del lío mental que tiene el juez en su cocorota, ¿no? Que es como, ¿no? Así, y además por eso copy-paste ahí, es que eso es terrible, ¿no? O sea, sí, es tremendo. Sí, yo también he leído varias de esas, no exactamente esa expresión, pero sí, pues bueno, a ver, que luego, a ver, que gracias a Dios, vuelvo al principio, uno no va a ganar o perder algo por esto, pero es verdad que bueno, que dice mucho, ¿vale? Entonces, totalmente de acuerdo. O sea, es más, no diría si que queda peor incluso en el juez, porque, quiero decir, es un representante de un poder del Estado y al final quieras que no, pero bueno, tampoco... Vale, y aquí simplemente os ponía un ejemplo, ¿vale? Como muy evidente, el banco vendió al señor Rodríguez, ¿vale? Vale, nosotros en la jerga coloquial no diríamos, el banco le vendió a mi prima, pues igual no lo digo así, ¿no? Digo, pero es verdad que a la hora de escribirlo en un escrito, pues hombre, hay que ponerlo, ¿vale? Si somos abogados del banco, hay que ponerlo de la manera más correcta y que no dé pie a interpretación, ¿vale? O que simplemente, oye, un contrato se suscribe entre dos partes y ya está, ¿vale? Vale, tras analizar la información que el banco le había proporcionado, el señor Rodríguez decidió suscribir, ¿vale? Decidió suscribir bonos convertibles, ¿vale? Sí, yo creo que ya. Vale. Perdonadme que estoy aquí. Vale. Palabras asépticas, descriptivas, que que no se nos vea el plumero, ¿vale? Yo os estoy dando muchos ejemplos de expresiones que evidentemente nunca se utilizarían en un escrito, ¿vale? En este caso tampoco a lo mejor en sala, pero siempre eso, palabras que no, en fin, que no nos puedan echar en cara nada solo por cómo hemos descrito los hechos, ¿vale? Bueno, pero hay que ponerle algo de carne en el asador, porque si lo pones un poco aséptico todo, claro. Entre que según tú todos los jueces están muy ocupados, ya, sí. Y por la tarde ponen muchas sentencias y tal, y como no se lo ponga un poquito atractivo, tipo serie, ya es que ni se lee la demanda. Ya. Sí. Una cosa que se da mucho es lo que has dicho de la jurisprudencia. Sí. Tú utilizas una jurisprudencia exquisita para ti. Claro. La otra parte, que se sabe el tema como tú, pone otra jurisprudencia exquisita también. Sí. Yo no sé por qué no le da la razón a alguno de los dos. Saca una tercera jurisprudencia que no tiene nada que ver con el caso, generalmente, para no utilizar de las dos partes en litigio la jurisprudencia de apoyo. Sí. Eso está pasando muchísimo y antes no pasaba. Antes no pasaba tanto. Yo es verdad que os diré que, al menos mi experiencia, rara vez han utilizado efectivamente jurisprudencia. De una de las dos partes. Sí, efectivamente. A ver, yo aquí lo que creo y a lo que en fin, sí, lo atribuyo es a que los jueces tienen su recopilación de jurisprudencia, ¿no? Esa es la sensación. Ellos tienen su recopilación de jurisprudencia sobre la materia y entonces lo que hacen también para no... Sí, pero esa recopilación también está en la que vemos Sí. Hombre, sí, el juez, cuando acaba un juicio, yo creo que el juez sabe lo que va a decidir y ya luego, en base a eso que va a decidir, ya empieza a justificar su resolución. Esa es la sensación que yo tengo. Ahora veremos también, para actuación en sala, algunas cuestiones importantes, pero en fin, es que en eso tampoco podemos, en fin, no podemos hacer mucho. Como mucho luego en vía de recurso, quizá, pero
Pero vamos, que es que el juez puede aplicar. Pero vamos, estoy de acuerdo, es verdad en lo que dices, de que tiene que resultarle atractivo, ¿vale? Pero ahí está la complicación, que sea atractivo sin que sea un relato novelesco tipo eso, una quijotada. O sea, nosotros al final, ¿vale? Pues sí, o sea, entiendo perfectamente lo que quieres decir, de verdad, y estoy de acuerdo. Lo que pasa es que creo que los abogados pecamos más de tendencia a la novela que de descriptiva. Entonces, por eso, intentar irnos un poquito al centro, ¿no? Entre esa balanza entre ser lo más aséptico posible. Hombre, vamos a ver, es que estamos hablando de, por ejemplo, cuando a ti te perjudica. Si yo soy el banco, es que aquí no puedo relatar nada. Si yo soy la abuelita a la que han encasquetado unas participaciones preferentes, pues ahí sí que a lo mejor sí que me voy a, ¿no? Pues efectivamente, doña Mariana de no sé qué era cliente habitual del banco, el señor fulanito era ¿no? de toda la vida, la profunda confianza que les unía, o sea, ahí sí que te enrollas un poco más, ¿no? Pero en la parte del banco, aséptico, total. ¿No? O sea, es que depende eso, del caso concreto, quién sea tu cliente, a quién representes. Claro, a veces te va a interesar dar pena, otras veces te va a interesar, oiga, no, esto es un negocio jurídico, chimpún, ya está. O sea, no. Entonces sí, o sea, que muy bien apuntado, porque es verdad que depende de a quién defendamos, ¿no? Nos interesará más un poco más de relato. Vale, ahora vamos a ver un ejemplo del suplico del escrito, ¿vale? Sobre todo, cuidado cuando hagamos acciones, acumulemos acciones, ¿vale? De manera objetiva o alternativa, ¿vale? Por lo que os he dicho antes, sobre todo en escritos largos, en demandas, ¿vale? O en una contestación a demanda, que son escritos muy largos, por regla general, o sea, al final el juez dice, a ver, venga, ¿pero qué está pidiendo, no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Entonces, va a releer el suplico, ¿vale? Entonces, que quede muy clarito qué es lo que, por favor, qué es lo que pedimos, ¿no? Entonces, os he puesto aquí un ejemplo, ¿vale? Además, civil. En penal también tenemos, en las conclusiones, puede haber también calificaciones alternativas, ¿vale? Pero entiendo que lo que más utilizáis es este tipo de, demandas y contestaciones a la demanda. Entonces, os he puesto un ejemplo aquí. Imaginaos que Pablo Ruiz Picasso, ¿vale? Se compromete con el Colegio de Abogados de Málaga a pintar un retrato del decano, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, se ha comprometido, entonces un negocio jurídico, esto lo han, o bien oral, porque se lo encontraron en no sé qué exposición y entonces lo dejaron concretado, ¿no? In voce, o luego simplemente mandaron un correo para confirmarlo, ya está, ¿no? Total, vale. Hablan del precio y ya está, ¿no? Negocio jurídico perfectamente válido, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que finalmente el señor Picasso nos deja, en fin, no quiere pintar nuestro cuadro. Y entonces, ¿qué pasa? Que vamos a presentar una demanda, ¿vale? De juicio ordinario, frente a Pablo Picasso. Entonces, un ejemplo de acciones, de acumulación de acciones, ¿vale? Tal y como establece la ley de enjuiciamiento civil. Primero, una acumulación de carácter objetivo, ¿vale? Que como vamos a ver, son los apartados primero, segundo y tercero. Primero, ¿qué es lo que le estoy pidiendo al juez? Primero, acción declarativa. Declara que existe el contrato, ¿vale? Porque como no ha sido prescrito, yo quiero primero, oye, te voy a justificar, te voy a demostrar, ¿no? Pues este correo electrónico, toda la prueba que yo tenga, declara que existe el contrato, primero, ¿vale? Segundo, ¿vale? De forma acumulada, acumulación objetiva. Además de que declares que existe, condénale a que cumpla, ¿vale? Porque yo lo que quiero es que me haga el cuadro. O sea, en realidad ese es mi principal objetivo. Entonces, que le condene a cumplir su parte del contrato, ¿vale? Subsidiariamente, ¿vale? Que resuelva el contrato, ¿vale? Y que me indemnice por no haber cumplido, ¿vale? Entonces, por supuesto, las costas, que sabemos que esas siempre esa va de suyo, ¿no? En cualquier, demanda que he escrito conclusiones provisionales definitivas, siempre se incluyen las costas, ¿vale? Entonces, ejemplo de acumulación objetiva, los primeros 3 apartados, ¿vale? Ejemplo de acumulación alternativa o eventual, los 2 subapartados que tenemos dentro de la segunda acción objetiva, ¿vale? Entonces, esto así, de verdad que le facilita muchísimo la labor al juez, ¿vale? Aunque esto, me imagino, bueno, esto como va de suyo, estaréis acostumbradísimos a redactarlo de esta manera, ¿vale? Vale, otros escritos, ¿vale? Otros escritos. Informes jurídicos y dictámenes. Bueno, hasta aquí en realidad
hemos hecho escritos judiciales como con las principales ideas, ¿vale? Si alguno queréis comentar alguna cuestión, es el momento para así... O sea, no me ha parecido tampoco oportuno traeros aquí un ejemplo de escrito, porque entiendo que, en fin, que estáis acostumbradísimos a ver escritos vosotros, sabéis perfectamente cuál es, ¿no?, la estructura de alegaciones y por eso no os lo he traído, ¿vale? Entonces, me parecía interesante también tocar algunos otros tipos de comunicaciones. Entonces, dentro de otros escritos, ¿vale?, tenemos informes jurídicos y dictámenes, ¿vale? Entonces, algunas cuestiones relacionadas con la comunicación verbal dentro de estos tipos ¿vale?, de escritos interesantes. Un informe jurídico, ¿vale?, siempre al principio, ¿no?, objeto de consulta. Y decimos, aquí sí tiene que ser de forma aséptica, ¿no?, ¿qué es lo que nos han pedido, ¿no? La empresa tal SL solicita dictamen sobre la cuestión de tal, ¿vale? Muy importante, un listado al principio con toda la documentación que te han facilitado para hacer el informe, ¿vale? Esto ya es una cuestión también de responsabilidad profesional, quiero decir. O sea, tened en cuenta que en los informes o en los dictámenes que nosotros emitamos, ahí nos estamos jugando, en fin, nuestra responsabilidad profesional. Entonces es muy importante, porque luego además nos vamos a tener que decantar, vamos a tener que mojarnos al final, ¿vale? Porque si es lo que nos están pidiendo. Entonces, muy importante, un listado desgranado, a ser posible en orden cronológico también, con la documentación que me han facilitado, ¿vale? Aquí también es útil a veces predefinir, ¿vale? Contrato suscrito en fecha tal por no sé quién y no sé cuál, ¿vale? Pues como hemos hecho la demanda, pues también en el listado de documentación, ¿vale? Luego, a lo largo del grueso del informe o el dictamen, ¿vale?, si hacemos uso de otras fuentes de información que no necesariamente son los documentos que me han facilitado, ¿vale?, indico de dónde viene, ¿vale? Muy importante indicar de dónde viene. Si voy a utilizar algún dato, pues, de carácter económico, ¿no? Pues alguna cantidad de algo o lo que sea, pues indico. No pasa nada por indicar páginas web. Si lo ponemos a pie de página, ¿no?, eso queda bien. Cuando hay que poner alguna página web, yo siempre recomiendo a pie de página, mejor que en el propio cuerpo del escrito, ¿vale? Importante, predefinir y utilizar la misma denominación en todo el informe para referirnos a una misma cuestión o documento, ¿vale? Esto en realidad es lo mismo que aplica para los escritos judiciales, pero aquí también, ¿vale? Por ejemplo, ojo, porque a veces, por decir, no ser precisamente con la mejor de las intenciones de no querer ser muy repetitivo, utilizamos sinónimos, ¿vale? Y en realidad es todo lo contrario. Para que no haya dudas de que te estás refiriendo a lo mismo, aunque suene repetitivo, hay que mejor repetirlo. Yo recuerdo que al principio, no sé, o cuando tú hacías una redacción, decías, para no resultar repetitivo, que vean, ¿no?, que conozco más lenguaje, voy a poner otra palabra. Pero nosotros en el mundo jurídico es al contrario. O sea, es mucho mejor que una vez hemos definido algo, lo hemos llamado de una manera, lo sigamos llamando así, porque si no, el juez, o bueno, el quien sea, se puede liar un poco ¿pero se refiere a lo mismo o no? ¿Vale? Entonces, en este sentido, bueno, sí, destacarlo porque es un poco al contrario de lo que sería, ¿no?, en circunstancias normales. Vale, el uso de los tecnicismos en función de a quién vaya dirigido. Lo dicho, no es lo mismo que a mí un compañero o bueno, un despacho de economistas me pida un informe o un dictamen jurídico sobre una cuestión y sé que hay algo ¿y para qué lo quiere, no? ¿Lo quiere para presentarlo en un juicio? ¿Lo quiere pues simplemente porque se lo ha pedido su cliente? Oye, a ver si alguien te puede hacer un informe, ¿no? Y como ellos no saben de ese tema, te lo han pasado a ti, ¿vale? Pues valorar muy mucho a quién va dirigido, ¿vale? Aquí no hay detrás un juez que sabe de lo que le estás hablando, ¿vale? Y por último, pues bueno, un lenguaje, pues desde luego mucho más directo. Aquí sí que digo de carácter descriptivo, aquí sí que no es necesario, quiero decir, no hay que meter detalles, sí, de la intrahistoria ni nada, en principio, ¿vale? Entonces, y una conclusión, eso sí, que quede claro, igual que al principio hemos puesto una introducción, al final una conclusión en la que vamos, lo lógico es que si nos piden un informe es porque quieren hacer alguna actuación de lo que sea, ¿no?, mercantil o lo que sea, y entonces quieren que tú digas, oye, qué consecuencias, qué contingencias puede tener, ¿vale? Para valorar si hacer o no una operación mercantil, ¿no? Pues, vale. Y aquí sí que os diría, muy importante, cada vez que en el cuerpo de un informe, por ejemplo, vayáis a sacar alguna conclusión, como esa conclusión no la vais a sacar de la nada, o una frase que no vais a... ¿no? Muy importante ir poniendo, ¿vale? De conformidad, de acuerdo con la información facilitada por el cliente, ¿vale?, conforme a lo establecido en el documento tal, incluido en el listado de documentación,
tal y como nos ha sido facilitado o tal y como nos ha sido explicado por los abogados, no sé, por el despacho no sé qué, ¿vale? O sea, todo el rato poner de dónde sacamos la información, ¿vale? Cuando obviamente no sea información de carácter jurídico, ¿vale? ¿Hasta aquí bien, más o menos? No sé con qué frecuencia, no sé si el tema de los informes jurídicos, obviamente lo tenemos igual menos trabajado porque no, vamos, los que somos abogados procesalistas no estamos muy acostumbrados, ¿no?, a hacer informes, pero de vez en cuando, y ahí es verdad que el registro cambia, ¿vale? Otros escritos, ¿vale? Escritos o recursos de carácter administrativo, ¿vale? Aquí volvemos un poco a lo que habíamos dicho al principio. Es que la persona que va a leer el escrito, pues para empezar no tengo ni idea de quién es, aunque es verdad que la ley 39 creo que es, sí que, vamos, uno de los derechos que tiene el interesado en el procedimiento administrativo es saber quién es el funcionario que está ocupándose de su asunto, pero tú en principio cuando presentas directamente un escrito, una solicitud de algo, ¿vale?, no sabes quién se va a ocupar, con lo cual no sabes cuál es el nivel de conocimientos o de formación que tiene el funcionario, ¿vale? Algunos matices, por ejemplo, cuando estamos hablando de recursos en materia contractual, aquí me refería al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales o cualquier otro órgano autonómico equivalente, ¿vale? Obviamente sabemos que estos tribunales sí que están formados por personas que no son legas en derecho, ¿vale?, que son expertos en contratación pública, ¿vale? Y luego aquí os decía posible introducción de dictámenes de órganos consultivos, porque al final pensad que los dictámenes de órganos consultivos normalmente van dirigidos precisamente a la administración, entonces es bueno decirle, oye, mira, ¿vale?, este órgano al que supuestamente, ¿no?, que te asesora a ti ha dicho esto. Entonces, aquí, más que jurisprudencia, yo diría que si hay algún dictamen de un órgano consultivo que nos resulte de interés, pues es más apropiado quizá, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Bueno. Vale. Bueno, ¿cuál es probablemente recursos de carácter administrativo básico que os hayáis podido encontrar? Una multa de tráfico, ¿no? Seguro. Pues eso, en fin, me imagino que la forma en que lo habéis redactado, ¿no? Nada que ver a cómo te planteas un recurso, ¿no? Un recurso de apelación, un recurso de reforma, nada, ¿no? Pues un poco así, ¿vale? Denuncias ante la policía, ¿vale? Vale, vale, aquí al final, eso, la labor de abstracción de decir, al final una denuncia es la puesta en conocimiento de la autoridad competente, ¿vale?, de unos hechos, en el caso de la policía, que indiciariamente tiene, relevancia penal, ¿vale? Es verdad que a veces se ponen muchas denuncias por muchas cuestiones que luego los hechos no tienen ni siquiera, no revisten carácter penal, pero en principio, ¿no?, así es. Entonces, bueno, la denuncia de la policía es que es de hecho el formulario que te dan en la comisaría, ¿verdad?, que es en fin, que es muy básico. Pues nada, lenguaje llano, directo, al grano, por supuesto sin calificaciones jurídicas, ¿vale? Tampoco la policía tiene que hacer calificación jurídica en realidad, aunque otra cosa distinta es lo que hacen, pero es verdad que aquí quien califica es el juez. Y luego, si hay un procedimiento judicial y yo me persono, entonces ya yo también puedo calificar cuando estoy personado. Pero yo en una denuncia a la policía, nada, aquí sí que es, en fin, aséptico, todo lo que queramos relatar, pero no de novelesco, pero tampoco, o sea, ¿no? Yo lo que quiero muchas veces, cuando pongo una denuncia también, pues porque lo que quiero es guardarme las espaldas, como cuando me han robado, ¿no?, el monedero con toda mi documentación y yo quiero dejar constancia que en fecha tal yo ya no he tenido mi DNI, ¿vale?, por ejemplo, o mi cuenta. Pues un poco, sí, asépticas, ¿vale? Las denuncias ante la policía también relativamente asépticas, ¿vale? Vale. Vale, y yo creo que, bueno, pasamos ya aquí. No sé si hay alguna pregunta o queréis comentar algo. ¿No? Vale. Comunicaciones entre abogado-cliente, ¿vale? Vale, esto suena perogrullada total, pero es que yo personalmente he visto un poco de todo, la verdad. No tengo, vamos, que no llevo más de 5 años de ejercicio profesional, pero he visto un poco de todo. Entonces, cuidado, o sea, hay que cuidar las formas al final en los correos electrónicos también, ¿vale? No, obviamente, de nuevo, el registro, o sea, no me voy a poner con un lenguaje como en un escrito judicial, no, pero bueno, cuidar las formas, sí, pues sí, estimado, que, bueno, depende del grado de confianza, que sí, estimado, con un cliente mejor estimado o directamente, ¿no? Buenas tardes, Juan, ya está, ¿no? Bien, pero guardar un poco las formas, ¿vale?
ya os digo, estoy segura que aquí todos lo hacéis fenomenal, pero es que yo he visto un poco de todo y por eso he visto algún correo que decías, jo, no sé, al final, aquí también entra, lo vamos a ver después, pero ya, todo lo que son comunicaciones fuera de lo que es estrictamente jurídico, también pensar que hay una cosa que se llama marca personal, que ahí es importante, o sea, todo lo que tú transmites habla de ti. Entonces, tú al cliente, partiendo de que el cliente es, desde luego, la relación abogado-cliente es una relación basada en la confianza y, por tanto, tú la confianza la vas a transmitir a lo largo de todo el procedimiento, ¿vale? Y él se va a quedar tranquilo si ve que eres, pues efectivamente, que hablas con propiedad, que eres una persona seria, formal, ¿vale? Entonces, cuidado porque a veces nos pasa, a mí también me pasa cuando tienes confianza con un cliente que de repente relajas las formas y bueno, pues hombre, no sé si es alguien conocido o alguien de tu familia, pues no, pero entenderme, ¿no? O sea, que cuidado con relajar las formas, ¿vale? Signos de puntuación, otra vez también, si es que hay cuestiones que son universales, ¿no? Frases cortas, espacios entre párrafos, ¿vale? Formalidades en el saludo y en la despedida, como os decía, ¿vale? Si explicamos cuestiones jurídicas por escrito, ¿vale? Simplificamos y no hacemos uso de los tecnicismos que hemos dejado para los escritos judiciales, ¿vale? Tenemos en cuenta los conocimientos del cliente. A ver, no tiene nada que ver si tu cliente, si tú trabajas para un banco y tu cliente es el jefe de la asesoría jurídica del banco, pues hombre, nada de lo que le digas le va a sonar a chino, lo va a entender. Entonces, te puedes permitir el lujo a lo mejor de eso, no explicar mucho y simplemente, hemos visto escrito de esto, ¿no? Fenomenal. Por eso tú tienes que valorarlo, pero ese mismo correo para un cliente que no sabe de derecho, pues la verdad va a decir, pues vale, ¿esto qué significa? ¿No? Entonces, valorar un poco también eso, ¿no? El conocimiento del cliente. Vale. Oye, aquí estoy segura que todos podéis dar muchos ejemplos y experiencias personales. O sea, que adelante y compartirlas, ¿eh? O sea, que, en fin. Comunicaciones entre abogado-cliente, ¿vale? Seguimos. Pensaba que ya habíamos terminado, vale, nada. Bueno, aquí es que ya se mezcla un poco cuestiones, ya no de estrategia, sino de responsabilidad personal también, ¿vale? Entonces, también, ¿por qué digo lo de cuidar mucho los correos? Porque yo no sé vosotros, pero es que yo he tenido clientes en los que realmente toda mi relación era por correo electrónico, sobre todo si son clientes, pues a veces extranjeros, ¿no? O incluso asesoramiento que se presta por correo, ¿no? Una consulta y eso en un correo. Bueno, también hay que valorar qué aspectos, incluso aunque vamos volados y hemos llamado al cliente, le hemos comentado el asunto, tenemos luz verde para decir una cosa, ¿no? Todo eso es importante que aún así queden por escrito, ¿vale? Entonces, depende del perfil de cliente que tengáis, no sé cómo será, pero ha habido clientes a los que cada escrito que presentábamos, porque el cliente lo pedía, quería verlo, ¿vale? Y entonces se lo mandas antes de presentarlo. Hay clientes es que eso ni se lo plantean, ellos dan por hecho que tú estás ya personado en su nombre, ¿no? Tú vas a actuar, ellos confían en ti y no te van a decir nada. Eso está muy bien, pero ojo también con eso, porque, quiero decir, cuidado, porque hay algunas cosas que sí que es importante, oye, que el cliente sea consciente del escrito que vas a presentar, lo que vas a decir, las implicaciones que puede tener, oye, este testigo que vamos a pedir o este informe pericial, ¿vale? Ahora os voy a decir una cosa del informe pericial que se me ha olvidado también poner en la presentación y que es importante también. Si se me olvida, por favor, me lo recordáis. ¿Vale? Entonces, de verdad, mi recomendación personal, y es más, incluso, salvo cuestiones muy de trámite, depende de, ya os digo, vosotros lo calibráis, ¿vale? Pero cada vez que hay una llamada telefónica con algo, salvo que sea meramente informativa, ¿no? Oye, acabo de salir de esta testifical, mira, ha pasado esto, ¿vale? Pero cada vez que, ante la duda, mandáis un correo, ¿vale? Buenas tardes, tal, bueno, tal y como te adelantaba por teléfono, ¿no? Ya está. Y lo dejas por escrito, ¿vale? Tal y como te adelantaba por teléfono, nos han requerido para tal. Vamos a presentar un escrito informando de esto, ¿vale? Ya está. O sea, es igual, ¿vale? Pero eso es más que nada para cubrirnos un poco, vamos, no un poco, mucho, las espaldas, ¿vale? Y luego el pie de firma con mis datos de contacto y los del despacho, ¿vale? También porque eso le da como seriedad, ¿no? Le da profesionalidad al final. Vale. Vale, antes de entrar en las comunicaciones entre compañeros, voy a ir a lo del informe pericial porque es que, en fin, me parece importante. Informes periciales que presentamos en juicio. A ver, obviamente los informes periciales tienen un objetivo que es explicar cuestiones, ¿vale? Técnicas normalmente que el juez desconoce, que incluso el abogado muchas veces desconoce o no sabe, ¿vale? Y por eso necesitas que vaya un perito que lo explique, ¿vale? Y que ratifique su informe. ¿Qué ocurre? Que yo me he encontrado algún informe pericial que, claro, pues sinceramente,
hay que valorar pues, con qué asiduidad pues sí, el técnico redacta o no informes, o está acostumbrado luego a ratificarlos ante el juez. Yo me he encontrado algún informe pericial que las cosas como son, yo sabía lo que decía el informe porque era la que le había pedido el informe, pero es que me lo leía y es que no entendía ni papa, o sea, que es así. Claro, si yo no lo entiendo, imaginaos el juez. Obviamente yo voy a hacer mi labor, ¿no?, como abogado de, en el escrito, cuando presente el informe, si veo que es muy así, pues lo voy yo a explicar. Pero mi recomendación es que antes de que os manden la versión definitiva de un informe pericial, ¿vale?, os lo manden en Word, por supuesto, no para cambiar nada, entenderme, si es que vosotros, quiero decir, yo una cuestión técnica no puedo meterme ahí ¿no? Pero aunque sea una conclusión que digas, por favor, esto tiene que quedar, o sea, si yo no me he enterado, el juez no se va a enterar, ¿vale? Entonces, esto sí que os lo recomiendo, porque yo a veces es que, o informes periciales aportados por la otra parte que digo, es que en el escrito dicen que dice esto, pero es que claro, ponte tú, ¿no? Y tú a la hora de preparar, cuando va a ratificar el perito, el interrogatorio del perito, digo, es que pues, lo que voy a hacer primero es que explique bien cada párrafo que ha puesto, porque es que no sé lo que significa, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ojo con los informes periciales, y también no por nada, sino porque es gente que no tiene por qué saber redactar, que no está acostumbrada a redactar, quiero decir, depende del perito que sea, ¿vale? Pues igual no está acostumbrado a redactar, entonces, quiero decir, pues una ayuda, ¿no? Pues todo lo que contribuya, ya os digo, a mandar, a que el mensaje llegue de la mejor manera posible, pues mejor, ¿vale? Entonces, hasta ahí el tema de los informes periciales. Yo no sé si alguna tiene alguna experiencia también parecida. O sea, yo es que os prometo que lo que tenía que explicar en escrito, digo, es que esto va a parecer que me lo he inventado, porque es que, en fin, entonces, en ese sentido, ¿vale? Vale, comunicaciones entre compañeros. Bueno, aquí la verdad que esto lo he puesto un poco por intentar ver desde todas las aristas, ¿vale? Los tipos de comunicación. Esto de verdad sí que os sonará perogrullada total, pero bueno, obviamente una menor formalidad, pero también un poco entre comillas, porque va a depender, y es un poco lo que os decía antes. Aquí nos estamos jugando mucho, o sea, mucho, quiero decir, todo, o sea, al final todo lo que nosotros hacemos, decimos, cómo lo decimos, habla de nosotros. Un correo que mando, ¿no? A lo mejor, oye, pues por un procedimiento estoy personada con otro abogado que es de otra provincia, de otro sitio, donde yo no actúo normalmente, vamos, donde yo no he tenido ningún procedimiento, o viceversa, y entonces, si yo causo también una buena impresión, ese otro abogado a lo mejor puede contar conmigo el día de mañana si necesita algo donde yo estoy, ¿vale? Entonces, que también la marca personal es importante, por supuesto, para generar negocio, ¿vale? Y bueno, las comunicaciones entre compañeros, evidentemente no tiene nada que ver que yo le mande un correo, o sea, yo, compañeros dentro de mi propio despacho, le adjunto directamente un documento y no tengo a lo mejor ni que decir nada, oye, te adjunto, ya está, ¿no? No es lo mismo un abogado que es amigo mío de la facultad, ¿no? Y le estoy, oye, mira, que lo que te comenté tal, te lo mando, que obviamente un abogado al que no conozco, ¿vale? Un abogado, bueno, yo en mi caso, si encima, bueno, es que en realidad va a ser el mismo trato formal con todos, pero diría incluso si es mayor que yo, que tampoco quiero decir, pues especialmente, ¿no? Pero vamos, ¿vale? Cuidar eso, la formalidad. O sea, yo creo que a veces, o sea, como abogados, las formas y el ser formal, a veces más vale, prefiero pasarme que quedarme corto, ¿vale? Mi opinión, ¿eh? Ahora si queréis podemos, ¿no? Pero bueno. Correos con traspaso de venia. Esto es que me parecía curioso porque luego se adjuntan, yo he visto muchos correos de venia adjuntados a las actuaciones judiciales, ¿vale? Y entonces el correo de venia que sea exclusivamente de estimado compañero, tal, y ya está. No, que no haya más información, porque si eso luego, ¿vale? O sea, al final eso luego lo puede ver todo el mundo. Entonces, bueno, cuidado con eso, ¿vale? Lo que os comentaba un poco de la marca personal, que esto excede un poco del tema, pero me parecía interesante destacarlo. Y luego también, otra perogrullada. Vamos tan volados, ¿vale? Que a veces, corriendo, ¿no? Te cuento rápido lo que necesito, tal. Oye, no cuesta nada, al final. Oye, quedo a la espera de que me remitas la información, tal, o quedo a la espera de que me confirmes esto. O sea, se agradece también mucho decir, vale, ¿en qué tejado está la pelota? ¿Vale? O sea, yo lo último que te mandé fue un correo pidiéndote esto, ¿no? Pues que quede claro lo que te he pedido, porque además, ahora que llevamos el correo en el móvil, ¿vale? Pues encima lo estás leyendo, eso, entre una vista y otra, en el juzgado con tal. Entonces, luego lo relees y, bueno, pues mejor, ¿no? Cuanto más masticado demos todos siempre, nos lo van a agradecer nuestros compañeros, los jueces, todos, ¿vale? El cliente, ¿vale? Sí.
Entonces, bueno, actuaciones en sala. Ahora me entendís cuando os decía que me ha tocado bailar con la más fea en la ponencia. Claramente, o sea, en fin, entonces me ha parecido chulo y he aprovechado, porque como comunicación verbal es oral o escrita, he dicho, pues voy a meter yo también algo de actuaciones en sala. Entonces, bueno, comunicación verbal y no verbal tienen que ir de la mano, ¿vale? Es una pena que un abogado técnicamente fantástico, ¿no? Estupendo, que hace unos escritos... Normalmente el que redacta bien suele ser también suele tener más facilidad para luego ser un buen orador y expresarlo bien, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿vale? Al revés sí que ocurre también. Pero es una pena, ¿no? Que uno sea, en cuanto a comunicación verbal escrita, muy bueno y que luego a la hora de expresarlo, jolín, no lo explote, ¿no? Entonces, tienen que ir de la mano, o sea, un poco nivelados, ¿vale? Y al revés, a lo mejor estamos muy cojos en un asunto, ¿vale? Pero, un buen abogado que sea capaz de, pues sí, de hacer que el juez empatice, ¿no? Es que, mira, es que mi cliente tiene razón. Aquí, por ejemplo, es importante, cuando estamos en un... Bueno, es que en civil es diferente, pero yo me acuerdo en la audiencia provincial, que son 3 magistrados, lo primero que yo hice fue, a ver, ¿quién es el ponente de la sentencia? El ponente, que es el que está redactando todo el rato, claro, los otros están así, escuchándote, ¿no? Entonces, el ponente, que es el que redacta, venga, pues voy a intentar, ¿no? Intentamos no leer, ¿vale? Digo intentamos, soy consciente de que es complicado, sobre todo en un juicio que te estás jugando mucho y que no te quieres dejar nada, vamos, yo ya os digo que llevo papel, ¿vale? Pero intentamos no leer, o sea, y además es que los papeles, recomendación, esto ya, cada maestrillo tiene su librillo y que cada uno valore, ¿no? Y escoja. Pero yo, bullets, o sea, en puntos. ¿Qué es lo que quiero decir? 4 cosas, ¿vale? Y para no dejármelo en el tintero, pero redacción entera de un discurso entero, eso al final lo acabas leyendo. Y es que pierdes una barbaridad, es que se necesita que... Vamos, es que somos humanos, esto es no sé qué decirlo, el juez le gusta que le miren, es que es así, ¿vale? Entonces, y es más, el ponente que está redactando mucho, también es bueno que de repente deje de redactar porque tú le estás mirando, ve que le estás mirando, ¿no? Entonces, esas cuestiones, ¿vale? Pues bueno, tenerlas en cuenta. Miramos al público a quien nos estemos refiriendo, por supuesto, estamos haciendo un balance de la prueba, de la prueba practicada en el juicio, ¿vale? Pues el testigo ha dicho que está aquí sentado, el acusado tal, ¿no? Pues eso bueno, eso ayuda muchísimo para ir llevando un poco el hilo de todo lo que uno está diciendo. Aquí, de nuevo, volvemos al exordio que hablábamos al principio, súper importante, ¿vale? Hombre, pues eso, en un juicio a lo mejor a ver qué exordio utilizamos, tampoco, ¿no? Va a ser igual según proceda o no proceda. O sea, la clave del exordio ya sabéis cuál es, ¿vale? Captar atención y, la medida de lo posible, caer bien, ¿vale? Entonces, bueno, o sea, no ser prepotente, no ser soberbio, ¿vale? Eso es que queda muy feo. Entonces, aunque tenga razón, es que todo lo que hagamos, ya os digo, a Dios gracias, hablar o escribir bien no va a ser determinante a la hora de ganar o perder un pleito, ¿vale? Pero ayuda muchísimo, ¿vale? Entonces, si tienes la razón, ¿qué necesidad tienes de ir de sobrado, ¿vale? Por ejemplo, sinceramente, cuando uno tiene razón, ¿para qué va a quedar mal? Vale, la importancia de los silencios y modular el tono de voz. Bueno, esto me encanta porque, como habréis podido comprobar, a mí me cuesta un poco. O sea, a veces es bueno parar, también porque, por ejemplo, uno está hablando y ve que ha perdido, el juez ha perdido el hilo. ¿Y ha perdido el hilo? Pues te callas y, claro, de repente dirá, que ya no hablan, ¿qué ha pasado? ¿No? Entonces, le estás obligando a que te vuelva a escuchar, ¿vale? A ver cómo lo hacemos también, con cuidado, pues igual, no sé, nos distraemos un poco con los folios, que parezca que estamos ahí, ¿no? Como buscando algo, pero realmente el objetivo es ese, en plan, oye, mírame que te estoy hablando, ¿vale? Entonces, importancia de los silencios y modular el tono de la voz, ¿vale? Utilizar las manos para puntuar, contar, destacar los documentos, ¿vale? Efectivamente, como dice el informe, bueno, todo esto lo vais a ver con mayor detalle creo que la semana que viene, ¿vale? Vale. Ser incisivos cuando la ocasión lo requiera. A ver, yo, bueno, es que nunca olvidaré, en un procedimiento en la Audiencia Nacional de estos que hay personado, vamos, está todo el mundo personado ahí, y un tema además de corrupción, que, en fin, que está la cosa un poco mal para los principales implicados, y el abogado defensor del principal, todavía no es acusado, es investigado, pero bueno, vamos, ese, qué decir, va a acabar sentado en el banquillo, pero bueno, así es la vida. Entonces, me acuerdo, es que qué interrogatorio a
había dos coinvestigados, ¿vale? Que claro, se rozaban al final, lo que uno decía, o sea, se echaban un poco la culpa al uno al otro, lo que uno podía decir para exculparse al uno le venía mal al otro, así, ¿no? Y por supuesto con defensas diferentes. Y, jolín, ¿qué interrogatorio vi de ese abogado al otro investigado? O sea, era un interrogatorio sin llegar a ser violento ni agresivo, que es lo que os pongo ahí. Eso es que no queda nada bien y no... Yo creo que rozaba la línea entre ser incisivo y ser agresivo, pero el juez lo permitió, yo creo que porque valoraba las circunstancias que concurrían, que era, oiga, es que su cliente, vamos, depende totalmente, ¿no? O sea, es que es muy importante lo que diga este hombre ahora para la defensa del suyo. Entonces, el juez, vamos, yo creo que fue bastante permisivo, yo creo que otro juez, depende también como, ¿no? del juez que te toque, lo flexibles que son o no a la hora de permitir un poco, ¿no? ciertas licencias, pero bueno, ser incisivos, eso sí, o sea, cuando tenemos un perito delante que nos está mintiendo, porque sabemos que hay peritos, además es que, bueno, yo escuché a un juez que decía, no, nosotros los informes de parte es que no les hacemos caso. Dice, no les hacemos caso, porque como sabemos que son de parte, es que no... A ver, obviamente eso no es tan así, porque obviamente un juez, es lo que decíamos antes, un juez a lo mejor pasa un juicio, se hace tiene que valorar obviamente la prueba practicada, ¿vale? Pero obviamente si tú se lo facilitas, ¿no? Dice, este tiene razón y además me presenta un informe ¿vale? que ratifica esto, ¿vale? Pues, o sea, que no es tan así, pero bueno. Entonces, muy importante con peritos que tenemos a veces muy hostiles, ¿vale? Que dices, jo, es que está mintiendo descaradamente, o lo que dice en su informe es que no, pues cuando haya que ser incisivos, serlo, ¿vale? Lo que os comentaba antes, alguna anécdota que pueda ayudarnos a que el juez luego se acuerde de lo que hemos dicho, ¿vale? Sí, una anécdota, a lo mejor esto queda muy bien igual en las conclusiones, en el informe, ¿vale? En el informe que sabemos, vamos, perdonar que me vaya a lo que yo conozco, pero al final el informe en el procedimiento penal después del juicio, cuando ya, en fin, se ha practicado toda la prueba, es hacer una recapitulación de lo que ha sido el juicio, ¿no? Entonces, estos son los hechos, ¿vale? De los que, sí, estos son los hechos, la parte, la acusación ha presentado estas pruebas, de estas pruebas se traduce esto, nosotros hemos presentado estas otras, de estas pruebas se traduce esto otro, ¿vale? En conclusión, ¿vale? Se ha podido o no enervar la presunción de inocencia, ¿vale? Según el balance. Pues eso, por ejemplo, después de un juicio que está, ¿no? Todo, pues eso, además un juicio pues complicado, ¿no? O no complicado, pero que han salido muchas cosas, se agradece, pues sí, empezar a lo mejor con alguna anécdota el informe, ¿vale? Y luego la seguridad a la hora de defender nuestros argumentos. Hombre, es que esto es como todo en la vida, o sea, si uno no se cree lo que está diciendo, es que es muy complicado convencer al que tienes enfrente, ¿vale? Entonces, es que es así, esto digo, en realidad para todo, no sé, o sea, nos pasa en todo, ¿no? En cualquier aspecto de nuestra vida que podamos imaginarnos, pero para el juez imaginaos, pues, ¿no? Entonces, a veces incluso ¿por qué pongo esto? Porque es complicado cuando uno sabe que no tiene razón, es complicado cuando uno sabe que la prueba que tiene es flojita, o sea, ahí es cuando tenemos que demostrar seguridad. Obviamente, seguridad cuando sabemos que esto está ganado no tiene mérito, porque la vamos a tener, ¿vale? Pero cuando sabemos que la cosa está así o asá, ¿vale? Ahí es cuando tenemos que demostrar, no, que es que está clarísimo que mi cliente es inocente, ¿no? Y pues oye, ¿vale? La seguridad, ¿vale? Lenguaje jurídico, necesidad de claridad y rigor. Oye, no sé si sobre actuaciones en sala, si alguien nos quiere contar alguna experiencia que haya tenido, que seguro que hay mucha gente, sí. Yo te quería preguntar sobre cuando estás con la conclusión en juicio, Sí. y el juez te dice, letrado a ver, entonces... Tremendo eso. Como que Te corta. No sé si a lo mejor al principio preguntarle qué tiempo me da o... Porque a mí eso que a veces no lo conoces, Bueno. me da mucho, poco, no sé cuál es tu experiencia. Eso es tremendo, o sea, es mortal. La verdad, yo creo que hay algo de jurisprudencia ya. Bueno, en penal, desde luego, se han repetido juicios por haber cortado al abogado. Por ejemplo, en penal, si yo os digo que si yo soy el investigado y me están cortando a mí, normalmente suele ser buena señal, porque significa que, vamos, os digo, significa que van a absolver, y por eso me están diciendo, mire, corte letrado, ¿vale? Eso en penal. En civil y en general, porque aún así está mal. Es decir, es que aunque, quiero decir, está mal, ¿no? Claro, es que efectivamente es complicado. Cuando uno tiene que un poco ponerse ya, pero nada, pues
No, nada de pedir tiempo. Es que a mí eso es que me mata. No, oiga, no. O sea, aquí nos estamos jugando mucho. Igual para mi cliente le va totalmente la vida en ello lo que está aquí planteándose, así que no, se acabó. Entonces, bueno, desde luego lo que creo es que si ocurre y por culpa de eso sufrieras alguna indefensión, desde luego tendrías suficiente argumentación para recurso. En penal, ya os digo, al menos yo lo que he visto es que si tú eres el abogado del acusado y te cortan, es buena señal porque es que, vamos, derecho de defensa totalmente, ¿no?, cortado. Es que no puede ser. Cuando tú vas de acusado y te está cortando el informe, es que no puede ser, ¿vale? Entonces, esa ha sido mi experiencia, pero nada, no, o sea, ahí, pues hombre, también por eso os decía, y mira, perdonar, es que son tantas cosas, lo siento, si no estoy siendo capaz tampoco de ser todo lo ordenada que quería, pero por eso la importancia también de discernir entre lo relevante, lo esencial, lo principal de lo secundario, ¿vale? O sea, probablemente en un juicio, bueno, probablemente no, pasan muchas cosas, se dicen muchas cosas, ¿vale? Hay pruebas que incluso dices, no sé, esta prueba al final ¿para qué ha servido?, ¿no? Si ya la anterior ha servido para lo que servía esta segunda. Bueno, eso también se ve sobre la marcha. Yo he estado en juicios en los que, ostras, teníamos una comisión rogatoria a México, que estaban los pobres con la diferencia horaria allí esperando para hablar, y luego resultó que el informe anterior ya había servido para lo que quería demostrar el abogado. Entonces lo que hizo el abogado dijo, perdone, pero voy a renunciar a esta, renuncio porque ya no la necesito. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no todo lo que ha ocurrido en el juicio es, o sea, vale la pena o es destacable en un informe, en unas conclusiones, ¿vale? Por eso, claro, de ahí lo difícil. El abogado tiene que ser... Tenemos que intentar, que es complicado, yo lo entiendo porque son muchas cosas, pero discernir, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi objetivo? ¿Vale? Tengo estas pruebas, ¿cuáles han sido las principales pruebas que a mí me van a ayudar a ganar? ¿Vale? Las pruebas del otro lado que me han hecho mucho daño, ¿vale? Hombre, es que depende, si podemos hacer una recapitulación de todas las pruebas, fenomenal, pero depende del procedimiento, no vamos a poder hacerlo. Y ya os digo, o sea, procedimientos en los que hay una prueba, pues eso, no sé, muchos informes periciales, muchas testificales, no te puedes poner ahí, es verdad que eso... Pero más que nada porque es contraproducente para ti, ¿sabes? Entonces tú utilizas solo la parte de la prueba que te interesa, si puedes obviamente destacar, oiga, estos han pedido este informe y si les ha salido mal su propia prueba, hombre, que si se lo dices, vamos, eso por supuesto que lo destacas, ¿vale? Pero sí es verdad que ahí es una labor de elegir, porque no podemos hablar de todo. O sea, por favor, repito, todo dentro de cada uno el caso concreto. A lo mejor hay veces, oye, que mira, es que toda la prueba ha sido, ¿no? Y estoy ahí en el, ¿no? O sea, antes de que condene a mi cliente, por supuesto que si tengo que estar allí una hora, estoy una hora. Pero bueno, y de todas formas, si el juez nos para, es que la verdad yo no he tenido nunca esa experiencia. Pero yo, con todo el respeto del mundo, sí que le diría, pues mire, disculpe, señoría, pero es fundamental. O sea, es que me parece absurdo tener que argumentarlo, pero da igual, lo argumentas. Y en su caso, si no protesta, por supuesto, y a efectos de recurso, y en fin. Ya os digo, en penal suele ser positivo si eres el abogado del investigado, vamos, del acusado, ¿vale? Creo que no te ha ayudado mucho, perdona, pero... Vamos, yo no preguntaría por tiempo. Muchas veces te lo dan ellos. 10 minutos, ¿no? O algo así para informe. No, es que me enerva, porque no. O sea, pero bueno. Vale. Dobles negaciones, bueno, aquí en realidad eran un par de cosillas, ¿no? Evitar dobles negaciones. Cuidado con abusar del gerundio, ¿vale? Nada, esto en realidad son las reglas de cortar frases cortas, ¿vale? Hombre, alguna subordinada, pues igual sí, vale, en un escrito judicial, vale, pero en un informe, no. Pensar que no es lo mismo cuando tú estás hablando, ¿vale? Que queda distinto, porque yo una frase subordinada, como puedo utilizar silencios, queda bien dicha in voce, pero por escrito, ¿vale? Nada, mejor evitarlas, ¿vale? Vale. Jurisprudencia y doctrina solo si resulta necesario. Jolín, es que si voy a pedir una diligencia de investigación, ¿vale? Súper sencilla, de un testigo, pues en realidad es que componer el artículo de la ley de enjuiciamiento criminal que solicito la diligencia y realmente lo importante y lo que quiere el juez es que le explique porque ese testigo es esencial para el procedimiento, ¿vale? Pero no me voy a enrollar, ¿no? Salvo, en fin, esto cada uno a su buen criterio sabe, creo que sabéis a lo que me refiero, ¿vale?
Guarda el orden y el orden te guardará. Es que esta frase yo me acuerdo que me la contaron y ya se me quedó grabada, ¿no? Pues de nuevo, el orden a la hora de, por ejemplo, cuando estoy en un informe o en unas conclusiones, ordenadamente lo que ha sido el balance del juicio desde el principio, ¿vale? O sea, es verdad que a veces podemos empezar con, ha habido una prueba que es que ha habido un perito que ha sido tan determinante que quiero ir a muerte y empiezo por ahí, pero no, lo ideal es que tú al juez le hagas la recapitulación, ¿vale? En orden. Por supuesto los escritos, pero bueno, no escritos lo tenemos más fácil porque es más meditado, ¿no? Al final, la problemática que tienen unas conclusiones, un informe, es que normalmente no vas a tener tiempo para preparar, vamos, a ver, ojo, y cuidado, claro que tienes tiempo para preparártelos, pero se nota muchísimo el abogado que lleva preparado de antes el informe y ese mismo día también ha habido, ¿no? Imaginaos, un juicio oral con varias sesiones, ese último día también han pasado cosas, uno tiene que tener la capacidad de reacción para adaptarlo, ¿vale? Porque si no, además eso queda un poco feo. Pero sí poder llevar preparado lo que ha pasado hasta ese momento, ¿vale? Para que así tú solo tengas que añadir el final, ¿vale? Entonces, el orden. También, ¿por qué decía esto del orden? Por ejemplo, si yo, lo hemos comentado al principio, un procedimiento que es muy largo, ¿vale? Y yo digo, madre mía, me notifican una cosa, un escrito de alegaciones, esto en penal, me notifican, digo, este procedimiento, a ver cómo quedó, tal. Pues yo me voy a ir a mi anterior escrito, y hombre, salvo que sea un escrito, lo que hemos dicho, ¿no? De solicitud de una diligencia que no me va a dar mucha más información, lo ideal es que yo tenga ya trabajo mío previo que, como está ordenado, me va a facilitar a mí la labor de ponerme al día en el procedimiento, ¿vale? A ver qué ha pasado, ¿vale? Y luego llamo al procurador o tal, pero, o sea, ir ayudándote al tú del futuro, a tu yo del futuro, ¿vale? Que como sabemos tenemos muchos procedimientos, al final da para lo que da la cabeza, ¿no? Y obviamente no me voy a acordar de todo. Entonces, muy importante que toda la organización que yo tenga me va a ayudar a mí también a ser más eficiente con el tiempo, ¿no? De no estar, por supuesto, a la hora de guardar, bueno, es que eso ya se excede, ¿no? Pero de guardar bien todos los escritos, todos los procedimientos, ¿vale? Bueno, esto era dentro de las, en fin, de las directrices, consejos finales que os decía, lo que ya hemos comentado, ¿no? Menos es más, ¿vale? Discernir. Al final es, esto que estoy diciendo, a mí me ha pasado de tener que revisarme escritos y decir, esto no aporta nada, fuera. Este párrafo, ¿qué es el objetivo de este párrafo? ¿Aporta algo? No, sí, fuera. Si no, fuera, ¿vale? O sea, pensad de verdad que más información no es sinónimo, o sea, de verdad, no recargar los escritos, ¿vale? No recargarlos. Yo, cuando empecé, era muy dada, de verdad, bueno, y probablemente siga pecando ahora mismo en según qué circunstancia y si voy muy rápido, ¿no? Pero por eso digo, muy importante hacerte un esquema al principio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Vale? Cada alegación, ¿qué quiero decir? ¿Qué es necesario? ¿Qué es imprescindible? ¿Vale? Porque si no, luego me pueden pillar en un renuncio, ¿no? Al final, también nosotros controlamos hasta cierto punto, porque yo controlo la versión de mi cliente. Anda que no queda fatal, y no sé a vosotros si os ha pasado, pero a mí sí me ha pasado de llegar y que, es que mi cliente me ha contado una cosa, pero claro, también el cliente está muy... obviamente, en fin... no es imparcial, entonces él te cuenta unas cosas y luego resulta que, claro, lo que te cuenta es cierto, pero no te ha contado otra cosa que también era importante. Y entonces de repente quedas fatal. Entonces, por eso, mucho cuidado, y por eso lo de antes de que sea cierta, que pueda probar, ¿vale? Mucho cuidado, no digo que desconfiemos del cliente, porque si no sería imposible, pero que lo que nosotros como abogados, aunque el cliente le dé una importancia tremenda, veamos que no es relevante, pues mira, si me lo puedo ahorrar, me lo ahorro, porque, ¿vale? Porque, en fin, no hay necesidad, ¿no? de arriesgarse. Es bueno hacer concesiones. Nadie suele tener razón en todo siempre. Bueno, de hecho por eso hay pleitos, ¿no? Si fuera todo tan... en fin, escuché el otro día que querían introducir inteligencia artificial en algunos juzgados para algunas sentencias en pleitos, pues de estos que son pleitos masa, los que son, pues sí, sota, caballo, rey. Yo personalmente me parece un poco, en fin, a mí no me gusta mucho, también he de decir que yo soy muy analógica y todo lo que sea como muy, en fin, soy un poco reticente, no sé qué tal saldrá la cosa, pero la mayoría de los, tenemos procedimientos judiciales porque no está tan claro quién es, ¿no? No suele ser tan claro, porque si fuera claro, la ley dice una cosa, ya está, ¿no? Entonces, como no suele estar nunca tan claro y como en un procedimiento salen muchas cosas, es bueno y da una muy buena sensación al juez de que uno es razonable, de que uno es, oye, que no vamos a ir de eso, pues lo que os decía antes, ¿no? De sobrados, de no, es que mi cliente, es que... No, oiga, pues sí, lo que han dicho a contraparte es verdad que eso es cierto. Ahora bien,
lo que no es cierto, ahora bien, los hechos no sucedieron, los hechos concretos o completos no son así, hay que añadir esto, ¿no? O sea, hacer concesiones es bueno y nos da como una mayor credibilidad, ¿vale? Porque eso, o sea, no, el abogado, o sea, nadie sabe de todo, nadie lleva razón siempre, ¿vale? Entonces esto, hacer una concesión, ¿vale? A la hora de hacer el balance en un juicio, ¿no? O sea, es cierto que este testigo ha dicho que tal, ¿vale? Pero el otro, ¿no? Entonces, concesiones que quedan bastante bien, ¿vale? Cuidado con las contradicciones, repasar escritos anteriores para ser coherentes con lo que ya hemos explicado, ¿vale? Esto es muy importante también. Ya os digo, esto es verdad que igual en civil no va a ser, quiero decir, como en civil está todo tan acotado, no tienes muchos escritos a los que acudir, pero yo en penal sí que he visto en procedimientos con un objeto complicado, ¿vale? Pues de temas mercantiles o lo que sea, ¿no? Es muy importante ver qué has dicho tú y también qué se ha dicho, pero qué has dicho tú, sobre todo cuando es un procedimiento que tú que ha sido heredado, ¿no? Que tú no presentaste la querella o tú no has estado y de repente lo heredas. Estudiárselo muy bien, porque tú a lo mejor tu cliente te explica el procedimiento y dices, muy bien, tengo muy claro que hay que decir esto y esto. Ya, pero es que por eso es tan importante. Si el abogado de antes, por lo que sea, porque entendió que era mejor no decir una cosa que otra, pues ya estás un poco pillado, ¿vale? Y yo sí que he visto lo de, bueno, en algún escrito algún compañero que decía, bueno, es verdad que hasta ahora mi cliente tal, pero la representación, o sea, la letrada ha cambiado o algo así, y las cosas como son, ya queda un poco raro porque, no sé, no queda bien, ¿vale? No queda bien. Hombre, salvo que hubiera una cosa gordísima que haya que corregir, entonces pues si hay que corregirla, se corrige, ¿vale? Pero bueno, sobre todo me refiero a los hechos, ¿vale? A los hechos. Vale. Sí, esta máxima elemental, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Un servilletero. Sí. Bueno, tremendo, ¿no? Por favor, use una sola servilleta cada vez. El uso de cantidades innecesarias de papel en nuestra vida cotidiana incide de forma directa en la tasa de deforestación mundial hasta el punto de que, en numerosas ocasiones, los bosques y selvas tropicales sufren una tala indiscriminada que no solamente... o sea, cuando llego al final, no sé qué ha dicho al principio. Me suena el hilo, ¿no? Esto me está hablando de algo de medio ambiente, ¿no? ¿Sí? Vale. Sí. Vale, chimpún. O sea, lo bueno si breve, 2 veces bueno, ¿no? Pues un ejemplo. Al final hay muchas cosas, esto está muy simplificado, obviamente, ¿vale? Pero hay muchas cosas, de verdad, que podemos verdaderamente simplificar y que haciendo, es verdad que requiere un esfuerzo extra, ¿no? No sale solo, por lo que hemos dicho, tenemos en la cabeza mucha información del cliente, más todo lo que hemos estudiado nosotros, entonces es complicado, no os voy a decir que salga solo, pero, en fin, también es verdad que en inglés es más fácil ser así, ¿no? Ir tan al grano, pero bueno, para que veáis un ejemplo. Y nada, la verdad que hemos tocado muchos palos, no sé, si tenéis alguna pregunta. Sí. Sobre el tema de la claridad, lo que a mí ya te comentaba que me cuesta como resumir. Yo el truco que hago a veces es que le doy los hechos a alguien del despacho, que no sea abogado, o que lleva juzgado, lo que sea, para ver si yo me he explicado bien. Claro. Entonces, muy bien. Sí, hay cosas que dicen, no, pero esto digo, pues no lo he explicado bien. Entonces, pues alguien, porque no tenga nada que ver con el derecho, para ver si los hechos están bien explicados. Claro. La historia, ¿no? Porque hay veces que te enredas ahí en una... Pues es una muy buena opción, la verdad que sí. Si se lo podéis pasar, si alguien majo, algún compañero majo os lo puede, eso es. Sí, o en casa, lo que pasa es que ya vamos, pero sí. Es difícil y luego es que por eso hay que adaptarlo. O sea, hay hechos que por mucho que uno quiera simplificar, son complejos y tampoco se puede, ¿no? Entonces, bueno. También funciona muchas veces hacer escritor y dejas pasar a lo mejor un día y lo ves distinto y ves cosas que has puesto que te has pasado y puedes corregir, dejar un día para tu procesar lo que has querido expresar realmente o lo que quieres decir. Totalmente. Y luego a veces repasar 20 veces un escrito también tiene también es malo, porque yo a veces había un momento que digo, pero vamos a ver, cambia esto 20 veces, digo, ya hay que decantarse y ya lo tienes. Entonces, para eso es verdad que
A mí lo que pasa es que con el tema de los plazos, casi rara es la vez que tenía un día para dejarlo, ¿no? Descansar. Pero sí, es una buena opción, la verdad. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No hay más preguntas? Pues nada, si no hay más preguntas, muchas gracias, Patricia, y hemos terminado. Nos vemos el jueves que viene, si no me equivoco, es con negociación. Qué chulo, muy bien. Pues nada, hasta el jueves que viene. Muchas gracias.